Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Qué buen comienzo musical, señoras y señores, para todos ustedes. Hemos arrancado hoy este programa con La Oreja de Van Gogh, un grupo español primerísimo, La Oreja de Van Gogh, junto al argentino Abel Pintos. Y esto lo han hecho en vivo, en un estudio de grabación, justamente los estudios de Churubusco, en México. Así que La Oreja de Van Gogh, en el año 2013, miren ustedes, en el año 2013 lo hicieron esta propuesta musical, La Oreja de Van Gogh, representativos de España, de la agrupación musical española y de todo el mundo, junto al argentino extraordinario Abel Pintos, a través de una propuesta muy importante para el gran sello discográfico Sony Music. Así que bueno, La Oreja de Van Gogh por un lado, Abel Pintos por el otro, y en vivo esta versión de Deseos de Cosas Imposibles. Esto es El Sol de Nuestra España. Damas y caballeros, señoras y señores, amigas, amigos, tengan todos ustedes muy pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el Río de la Plata, el país, y por internet también para todo el mundo. Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Bueno, hoy no estamos en el aire, estamos en vivo, por supuesto, pero no estamos en el aire a través del aire, precisamente, que es lo que caracteriza a esta emisora, AM830, Radio del Pueblo. Hay una zona muy grande de la provincia de Buenos Aires donde está instalada la planta transmisora de esta emisora, de Radio del Pueblo, con todo el equipamiento necesario, pero sucede que, a consecuencia del temporal que se vivió hace unos días atrás, recordarán ustedes, inundaciones, cortes de luz. Bueno, todavía la zona que corresponde, en este caso, a donde está la planta transmisora, en lo que es la provincia de Buenos Aires, está cortado el suministro eléctrico en toda la zona por precaución. Por ese motivo justamente no está en el aire a través del aire. Sí estamos a través de la web de la emisora y todas las aplicaciones que tiene la radio y nuestra multiplataforma digital que tenemos obviamente a través de Mive Producciones. Así que bueno, igual nos están escuchando, que eso es lo más importante. Mucha gente se ha comunicado a nuestro programa desde hace ya un rato, nada más. También pasó lo mismo con nuestro querido Manuel Corralvide, para que lo tengan en cuenta. Así que, bueno, sin lugar a dudas, estamos saliendo por aplicación, por web de la emisora, las aplicaciones de la radio y nuestra multiplataforma digital con todo lo necesario que tenemos habitualmente, como lo compartimos todos los sábados aquí en el programa. Así que por eso, a quedarse tranquilos, enganchense con el celular, con la tablet, con la computadora. Bueno, alternativas hay y muchas para estar en contacto con nuestro programa de radio. Hoy uno habla de la radio, habla de lo que es el futuro de las radios. Bueno, la radio es aire, lo tradicional es el aire de la M830, ¿no es cierto? Como otras emisoras también de AM. Pero bueno,
hoy estamos con estas aplicaciones y estamos saliendo al aire como corresponde. Bueno, estamos, señoras y señores, en esta jornada de este día, sábado 16 de marzo del 2024, con todo el equipo completo de trabajo. La puesta en el aire, Gustavo en los estudios centrales de Radio del Pueblo. Hola, Gustavo, muy buen día, buen sábado. Bienvenido también a vos y muy gracias por estar, como siempre, con todos nosotros. Así que, bueno, también la tenemos a Belén Dipsa en lo que dice producción y en redes sociales de nuestro programa. La tenemos a Mónica Cervantes en la producción ejecutiva del programa. La tenemos a Mili Dipsa en lo que dice producción y soporte técnico, ese ida y vuelta desde nuestros estudios de radio y televisión de Vive Producciones, aquí en el Distrito Tecnológico, en la zona de Parque de los Patricios, con los estudios centrales de Radio del Pueblo, ahí en la calle Perón al 1600. ¿Quién les habla? En la dirección y conducción, un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Así que por eso. Bueno, hoy les cuento, el Santoral conmemora nada más y nada menos que a San José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el Santo Cura Brochero o Cura Gaucho, Cura Brochero. Así que bueno, qué lindo lugar que es ese, Cura Brochero, realmente pegadito a Mina Clavero, en la provincia de Córdoba, aquellos que lo conocen. Bueno, este santo argentino, justamente de este norte de Córdoba, que fue canonizado en el año 2016, se lo considera un modelo de vida que gracias a su entusiasmo misionero, a su predicación evangélica y a su vida entregada en el que él es para todos, bueno, construyó escuelas, capillas, talleres laborales, oficinas de correo, entre otros establecimientos. José es un nombre de origen hebreo, que significa Dios proveerá, mientras que Gabriel es un nombre de origen hebreo y árabe que significa mensajero de Dios. Así que bueno, para recordarlo al cura Brochero, al curita Brochero, que sus restos descansan justamente en la iglesia, que está en la localidad homónima. Bien, hoy es el día del oso panda. ¿Sabían ustedes? Bueno, yo no. En Estados Unidos crean esta fecha para dar a conocer a la comunidad internacional sobre la protección y restauración de su hábitat, siendo que en la actualidad están en peligro de extinción también. Hoy, bueno, se conmemora la Semana Mundial del Cerebro, que fue creada en el año 1966 para conocer la importancia de la salud cerebral y difundir también los beneficios de los contenidos de investigación en neurociencias también. Algo muy, pero muy importante también para destacarlo aquí en esta jornada de este día sábado. Bueno, señoras y señores, hoy, ¿qué vamos a tener realmente en el programa? En este sábado 16 de marzo del 2024. Ernesto Arriaga, con todo el tránsito y el transporte argentino, nos va a dar un pantallazo de todas las novedades que hay en el tránsito. Habitualmente lo hacemos con Ernesto. Hoy desde alguna base de operaciones nos va a estar contando. Vamos a estar también, como siempre, con Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español, y también hablando de la campaña del Deportivo Español. Belén Dipsa, como siempre, con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria, últimas informaciones de nuestros reyes de España. También tendremos a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y el espectáculo tanto de Argentina como de España. También Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino, también aquí en nuestra edición federal del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Bueno, en minutos nada más llega el momento del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos a estar charlando con María del Mar Ruiz Clavel, prosecretaria del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Nos van a estar adelantando lo que están preparando para el festejo del día de mañana, del aniversario número 101 de la institución, que mañana se va a celebrar también, que hoy justamente es el aniversario del Centro Riojano Español de Buenos Aires y ya están en la institución a esta hora, 10:15 de la mañana, 10:18, ya están instalados para preparar todo lo de mañana. A propósito, hoy está cumpliendo años Rodrigo Tejero. Rodrigo Tejero, que es hombre integrante del gabinete del presidente Gonzalo Capellán, del presidente de La Rioja, que el año pasado, cuando fue el centenario de la institución en el Palacio San Miguel, nos estuvieron visitando Gonzalo, el actual presidente, Rodrigo también. Así que bueno, Rodrigo, a través de la distancia, te mandamos un gran abrazo para vos, que pases un excelente día. ¿Y qué día naciste?
realmente. Un día como el que se fundó el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Qué fecha realmente, 16 de marzo. Abrazo grande, Rodrigo, a la distancia. Bueno, además vamos a tener en la segunda hora del programa a Juan Manuel Posada, vicepresidente primero del Centro Asturiano de Buenos Aires, quien nos estará invitando porque se viene la gran romería y espicha asturiana que se va a realizar el mediodía del próximo domingo 24 de marzo. Así que, amigos, a prepararse también. Estaremos charlando con Luis López Brigos. Saben que Luis López Brigos es el presidente de la famosa Casa de Galicia de Buenos Aires, en la calle San José al 200. Vamos a hablar un poquito de las actividades y del trabajo que están ya planificando para este 2024. Así que bueno, y como siempre, toda la música y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país. Mili Dipsa, le digo, buen día, buen sábado, muchacha, bienvenido al programa. ¿Cómo vamos? Muy bien, acá andamos, muy buen sábado para todos, así que un sábado gris, la verdad que sí, pero qué mejor que quedarse. Puede ser en sus casas, puede ser quizás yendo a hacer unas compras, limpiando, cocinando. Bueno, cada quien hace lo que quiere mientras escucha la radio, porque recuerden que a pesar de que no estamos saliendo al aire por lo que es el aire de AM830, pueden sintonizarnos por la página web de la emisora www.radiodelpueblo.com.ar, como así también a través de la aplicación de la emisora que es Radio del Pueblo AM830. Así que tienen la opción de la página web www.radiodelpueblo.com.ar, que es más, la pueden poner en el celular y pueden seguir usando el celular, pueden dejar el celular en cualquier lado e ir a hacer otra cosa. ¿No? Sí, ya lo dejan ahí preparado totalmente la página web, así que para que lo tengan en cuenta, como así también a través de la aplicación, que la pueden bajar tanto para Android como para iOS, la descargan, Radio del Pueblo M830, y también ya les queda instalada en el celular, así que, vuelvo a repetir, hoy día especial, solo nos pueden escuchar, digamos, de forma digital, así que ahí pueden encontrarnos en la página web o en la aplicación de Radio del Pueblo AM830. Así que hasta las 13 horas les vamos a estar haciendo compañía con la mejor música, la mejor información, las mejores entrevistas, para que lo tengan en cuenta. Y como todos los sábados, los invito a que se sumen a la multiplataforma digital del programa, multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Nos encuentran como El Sol de Nuestra España. Muy, pero muy simple. Ahí pueden buscar, es más, en Google ponen El Sol de Nuestra España y les aparece tanto las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, como así también el canal de YouTube, donde cada día somos más, así que de a poco vamos sumando, la verdad que sí, amigos que se van sumando al canal de YouTube, así que recuerden, muy pero muy simple, buscan El Sol de Nuestra España en YouTube, se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de las entrevistas como así también de los programas que van pasando sábado tras sábado. Así que en las redes sociales les compartimos un poquito más de lo social, si vamos a algún evento, si hay alguna efeméride especial, si hay alguna noticia. Por ejemplo, hoy hace un ratito ya subimos el tema este de que no estamos yendo al aire, así también por ahí lo pueden saber. Así que vuelvo a repetir, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, nos encuentran como El Sol de Nuestra España, y la central de oyentes, que es muy pero muy simple, miren, pueden tomar nota, 11 36 76 6100, vuelvo a repetir, 11 36 76 6100, aquellos que nos llaman desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100, mensaje de WhatsApp, mensaje de audio de WhatsApp, llamada por WhatsApp, la llamada común también lo pueden hacer, así que ahí podemos estar en contacto durante el programa y en la semana también, para que lo tengan en cuenta. Perfecto, Mili, muchas gracias. Ya han pasado 21 minutos, casi 22 minutos de las 10 de la mañana en la República Argentina, casi 22 minutos de la hora 14 en nuestra madre patria en España, una hora menos en las Islas Canarias. Recuerden que a fin de mes cambia el uso horario en España. Así que bueno, 10:22 en la Argentina. Tenemos datos del tiempo actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. 23 grados 5, la temperatura actual en la metrópolis, 91 el porcentaje de la humedad, la presión 1004 hectopascales, viento del sudeste
oeste a 3 kilómetros en hora. El cielo está cubierto con neblinas, la visibilidad está reducida a apenas 8 kilómetros. Precaución al manejar aquellos que andan por las calles, por las rutas. Mi querido amigo Carlos Alberto Rebulla Campos, que anda con su camionetita ahí por la calle, por la zona de San Justo, por donde anda, no sé por dónde, pero cuidado al manejar, que hay mucha neblina también en este caso. Así que por eso. Bueno, atención. Tenemos para la semana que viene un sorteo que después en un ratito le vamos a estar contando a toda la audiencia. Pero eso lo hacemos en un ratito. Amigos, en 30 segundos, separador mediante, ya me está avisando la producción que tenemos, en este caso, la primera invitada del día de hoy. Vamos que venimos, Gustavo. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, amigos, aquí estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este momento que llega de la mano del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que preside nuestro querido amigo Pedro Valenciaga. Están trabajando, no se imagina, porque mañana es el festejo de los 101 años, Pero bueno, ya vamos a estar charlando de ese tema en instantes nada más, Pero bueno, les quiero comentar algunos temas que son muy importantes, de la institución del Centro Riojano Español de Buenos Aires, allí de la avenida Belgrano 952, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Recuerden, ya está abierto el taller de danzas, donde pueden ir a bailar, a divertirse en el Centro Riojano Español. Una excelente propuesta todos los martes, obviamente que se lleva adelante en la sede social, allí justamente en la avenida Belgrano. La práctica también del conjunto de danzas de la institución, bueno, donde se pueden sumar y pueden disfrutar de una muy buena propuesta que lleva adelante el Centro Riojano Español de Buenos Aires. Por un lado, el tema de danzas, para poder compartirlo, pero también pueden integrar el grupo vocal del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Lo llevan adelante también allí en la institución. Ya les vamos a comentar días y horarios donde se pueden sumar damas, caballeros, todas las edades. El encuentro, lo que tiene que ver con el grupo vocal de la institución, como también lo de danzas. También se pueden sumar todas las edades, damas y caballeros. Las puertas están abiertas del Centro Riojano Español de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta y después les vamos a brindar mayor información de lo que tiene que ver, por un lado, danzas, por el otro lado, el grupo vocal. También está Pilates Reformer, allí en la institución, con una excelente propuesta, con aranceles mensuales, una clase semanal, 2 clases semanales, clases sueltas. Hay descuentos muy importantes para socios de la institución, para que lo tengan en cuenta. Se pueden recuperar las clases, que son a veces canceladas con anticipación, obviamente se pueden hacer, así que les voy a dar un teléfono también de contacto de la profesora, que es Ángeles, el 11 6 703 9201. Reitero, 11 6 703 9201. Está también un mail que es pilatescreva@gmail.com. Reitero, pilatescreva@gmail.com. Eso es para Pilates. Una excelente propuesta para que puedan asistir y es un cable a tierra, realmente vale la pena. Como sí también es un cable a tierra lo de danzas también y lo del grupo coral, también. ¿Por qué? Del grupo vocal, porque también pueden llamar a la institución, pueden llamar en este caso a lo que es la institución, a este teléfono que es el siguiente: 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. Es un WhatsApp, pueden hacerlo perfectamente bien. Si no, también está el mail, que es de la institución, Centro Riojano bsas@gmail.com, Centro Riojano bsas@gmail.com, o llaman por teléfono directamente a el número que yo les mencioné, y las redes sociales del Centro Riojano Español. Váyanse preparando también. ¿Por qué? Porque en el próximo mes de abril ya
vamos a estar charlando, lo hemos hecho con Mario Aizcurri, escritor, recopilador de sabores entrañables. Va a estar disertando y contándonos sobre la carbonada, que se va a realizar justamente el próximo mes en el Centro Riojano Español. Y luego, aquellos amigos que se anoten, obviamente, van a poder degustar, disfrutar de esta carbonada dirigida y organizada por Mario Aizcurri y todo el grupo de chef también en lo que es la gastronomía, para poder disfrutarlo. Pero bueno, hablando de gastronomía, mañana es el aniversario de los 101 del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Están en estos momentos en la institución y yo los estoy sacando un poquito de ese contexto porque está Pedro Valenciaga, la cual hoy no lo podemos tener porque está de un lado para el otro, organizando, coordinando, pero también quien está allí en la institución, y le hemos sacado unos minutos, es a María del Mar Ruiz Clavel, que es la prosecretaria de la institución. Marimar, muy buen día, bienvenida al programa. Oscar te saluda, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, qué gusto tenerte en el programa. Bueno, mil disculpas que te sacamos un par de minutos ahí. Sé que están trabajando desde hace ya un rato, porque sí, ya mañana la gran fiesta del 101 aniversario de la institución a partir de la 1 de la tarde. Bueno, contame cómo se van preparando para mañana, Marimar. Bueno, ya estamos preparando, van a hacer una rica paella riojana. Bien. Y estamos preparando, ensayando el coro, el grupo de baile. Sí. Y bueno, preparando todo. En realidad el aniversario es hoy, 16 de marzo, claro, pero lo hacemos mañana porque es domingo. Exactamente. Así que bueno, para pasar un lindo momento, como siempre en estas fiestas que hacemos en el Riojano y que viene tanta gente, convoca tanta gente porque realmente la pasan muy bien. Claro, y lo de mañana estoy observando el menú, la entrada, una tarteleta de champiñón con queso, bueno, el plato principal tú lo has comentado, paella riojana, el postre, que ya es una tradición en la institución, el flan con crema dulce de leche, y bebidas, bueno, todo, vino, gaseosa, aguas libres, surracapote para brindar en el final, ¿es así? Surracapote para brindar, claro, así es, perfecto, así es. Típicamente riojano el surracapote. Totalmente. Y aparte, les contamos a la audiencia quién van a estar actuando mañana. Por un lado, el grupo coral de la institución, por otro lado, el conjunto de danzas regionales de la institución. Va a haber un gran show con Rocío del Cielo y las Sultanas. Va a haber artistas invitados, un conjunto invitado que es la agrupación de Islas Baleares, de la agrupación de la Casa Balear de Buenos Aires, que preside la doctora Alejandra Noé Riera. Van a estar también como conjunto invitado. Así que mañana vamos, porque vamos a estar también disfrutando de una gran fiesta a partir de la 1 de la tarde, Marimar, ¿eh? Por supuesto, los esperamos. Bueno, los esperamos, con todo gusto. Perfecto. Los cupos ya están agotados, no hay más localidades, así, ¿no es cierto? Ya no hay más localidades, así es. Bien, perfecto. Para que sepan, porque siempre algún desprevenido pasa, Marimar, nos va a llamar en el transcurso del programa y nos va a preguntar, ¿y mañana podemos pagar? No. Ya está cubierto. Que vayan preparándose para otros eventos que sí ustedes están preparando en este 2024, porque sé que están trabajando para todo este ciclo 2024 con otras actividades muy importantes. Es así, ¿no es cierto, Marimar? Sí, por supuesto. Algunas ya las tenemos, digamos, determinadas y después otras, bueno, que sobre la marcha vamos haciendo. Perfecto, excelente. Así que bueno. Seguramente habrá conferencias, como hubo el año pasado, alguna conferencia con temas varios que convoca mucha gente. Y después una cena, por supuesto. Claro, yo por ejemplo ahora destaqué lo de la carbonada de Mario, justamente en el mes de abril, donde va a dar su exposición, su disertación, y después aquellos amigos que se quieran quedar a cenar, obviamente, eso es optativo, ¿no es cierto, Marimar? Se pueden quedar para la cena y va a haber carbonada para esa noche. Así que bueno. Exactamente. Enhorabuena. Así que, bueno, Marimar, no te quiero quitar más tiempo. Sé que estás en plena actividad con toda la comisión directiva allí en la institución. Mañana, la avenida Belgrano, 952, el Centro Riojano Español de Buenos Aires, se viste de fiesta, de gala, y vamos a disfrutar los 101 años de esta querida institución que preside nuestro Pedro Valenciaga, con todos ustedes que están trabajando a destajo, sin lugar a dudas. Y bueno, nos encontramos mañana, ¿qué te parece? ¿Está?
Con todo gusto. Sí, sí, tal cual, los esperamos. Bueno, los esperamos. un beso enorme, Marimar, gracias por estar con nosotros. Y para cerrar la charla contigo, vamos a poner un exponente genuino de la música que tiene que ver como Pepe Blanco y con este título, En La Rioja nací. ¿Qué te parece la idea? Muy bien, ¿Eh? me parece perfecto, perfecto. Excelente para esta jornada. Pepe Blanco en La Rioja nací. Un beso grande, Marimar, nos vemos mañana. Igualmente. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, hasta Adiós. mañana. Amigos, así charlábamos con María del Mar, también prosecretaria de la institución. Así que disfrutamos la música. ¿Qué les parece? Vamos entonces. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española, bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España.
Muy bien, amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Han pasado ya 38 minutos de la hora 10 en todo el territorio argentino, 38 minutos de la hora 14 en nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias, en este caso. Bueno, vamos con números de la suerte. La quiniela nocturna anoche en la ciudad a la cabeza favoreció el número 5220, 5220. En la bonaerense anoche favoreció el número 4601, 4601. Tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 384, 384. Santa Fe anoche favoreció el número 3884, 3884. Entre Ríos anoche a la cabeza el número 0156, 0156. Y en Córdoba anoche a la cabeza favoreció el número 3961, 3961. Todos los números de la suerte aquí, como siempre, en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Y recuerden que hoy no estamos saliendo al aire por la frecuencia AM830, así por el aire de AM830. Hay un pequeño inconveniente eléctrico. Ustedes saben, esta semana acá en lo que fue el AMBA hubo, la verdad, una tormenta tremenda, bueno, en varios puntos, la verdad, del país, claro que sí. Bueno, justamente se vio afectada la planta transmisora, por eso mismo no sale al aire, pero sí está saliendo a través de lo que es la página web de la emisora, www.radiodelpueblo.com.ar, como así también a través de la aplicación que es para Android como para iOS, para los dos sistemas operativos. Pueden descargárselos en sus celulares, en una tablet. Me preguntaban recién si desde la computadora, pero claro que sí, desde la computadora también. Pueden ingresar a www.radiodelpueblo.com.ar, pueden dejarlo, ¿sí? O sea, dejar la página ahí, pueden seguir usando el celular, pueden seguir usando la tablet, pueden seguir usando la computadora. Aquellos que nos escuchan quizás desde un Smart TV, porque pasa también, me han dicho que desde el Smart lo ponen a través de lo que es la página web. Pueden hacerlo tranquilamente y dejarlo ahí que funcione, no pasa nada. Así que la verdad que hoy en día, con toda la tecnología que hay, no nos escuchan por aire, no se escuchan por lo que es lo digital. Así que para que lo tengan en cuenta, www.radiodelpueblo.com.ar, la aplicación Radio del Pueblo, AM830, también la pueden descargar y ya les queda almacenada en el celular. Y recuerden, amigas, amigos, que estamos en toda la multiplataforma digital del programa. Nos encuentran en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, donde también se pueden suscribir en YouTube gratuitamente, muy simple. Buscan El Sol de Nuestra España, se suscriben y son parte de la familia digital. Y aquellos que se quieran poner en contacto durante el programa y en la semana también, lo pueden hacer a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si nos llaman desde un teléfono fijo, el prefijo 15 36 76 6100, ahí podemos estar en contacto. Así que para hoy teníamos programado un sorteo, obviamente por Pascua. Ya se pueden imaginar el premio, lo que puede ser Pascuas, con qué está relacionado chocolate. Bueno, ya les dimos muchas pistas, claro que sí. Así que para que lo tengan en cuenta, la semana que viene vamos a estar lanzándolo de forma oficial, ¿sí? Para que puedan participar todos. Hoy lo teníamos, la verdad, que programado, pero bueno, ante esta circunstancia de que no está saliendo al aire, dijimos vamos a dejarlo para el próximo sábado para que todos puedan participar, claro que sí. Así que, de todas formas, aquellos que quieran ir anotando 11 36 76 6100 o estar atentos a lo que es Instagram, a lo que es Facebook, a lo que es Twitter del programa también, ahí vamos a subir el posteo, así que estén muy, 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 muy atentos, porque ya se va a lanzar el sorteo de Pascua del Sol de Nuestra España, claro que sí. Perfecto, muchas gracias, Mili. Entonces, bueno, rapidito vamos con las cotizaciones que se han registrado en el cierre de la jornada del día de ayer viernes. El dólar oficial ayer para la compra cotizó en 837 pesos con 8 centavos, para la venta 895 pesos con 53. El dólar blue para la compra 995, para la venta 1025.
momento. Dólar turista 1.391,20 en el cierre de ayer. Euro oficial 902 pesos con 66 para la compra, 974 pesos con 69 para la venta. El euro blue ayer para la compra cerró en 1.083 pesos con 75, para la venta 1.116 pesos con 43 centavos. Todas las cotizaciones, todas aquí en el Sol de Nuestra España, de edición federal a través de Radio del Pueblo para todo el país. En 30 segundos, separador mediante, llega el rincón tan especial de nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Esto es El Sol de Nuestra España. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Un beso enorme para Mari, la mamá de Juan Alberto, para don Juan, el papá también, el patrón, el jefe, como digo yo ahí. Así que un beso enorme para Juan y para Mari, para Guillermo también. También espero que esté bien. Nos vamos a llamar esta semana, Guillermo, hace tiempo que no sé nada de Guille. Y también para Fernanda, también. Que está junto a Guillermo y a toda la pandilla Baleari, como digo yo. ¿Ve? La pandilla Marilyn, la pandilla Baleari. Bueno, un beso para ustedes, chicos. Gracias por estar, como siempre, en sintonía con nosotros. Así que por eso. Bueno, amigos, una de las propuestas que hablábamos con Juancito, con Juan Alberto, era, bueno, los exponentes de música, musicales por excelencia. Y a veces ciertos dúos, porque realmente uno de ellos que tiene que ver es, por un lado, Juanito Valderrama y por el otro lado, Lolita Valderrama. Dos talentos de la hostia, sin lugar a dudas, y exponentes de la música española, no solamente en nuestra madre patria, sino en todo el mundo. Porque hablar de Lolita Valderrama, nacida en Jaén, obviamente ligada familiarmente a lo que es Torre del Campo, pero uno habla de los hermanos Valderrama, habla de la familia Valderrama, y es un nombre y un apellido que es un sello inconfundible. Así que hoy vamos a estar recordando a Lolita, vamos a obviamente, musicalmente hablando, recordando a Juanito Valderrama, una versión muy particular y un título que lo dice todo. Quédate con la copla. Vamos con la música. Ella la grabó preciosa. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Hoy no hay AM830, no hay frecuencia de radio. Estamos con todas las aplicaciones de la emisora, más las nuestras, ya la hemos comentado. Y bueno, la tecnología también, recién Carlos Alberto Redoya Campos del Partido de la Estrada, el hombre de prensa del Partido de la Estrada que preside nuestro querido Pepe Besteiro, me comentaba, me dice, qué bien que claro, él acostumbrado a escucharnos por la clásica radio, la M830, la espica, como quien dice, desde su camioneta. Pero hoy estamos con todas las redes sociales y todo realmente. Así que bueno, pero quien está con todo, como siempre, porque es un hombre ligado al deporte en español, pero al deporte internacional, de nuestro referente de Palma de Mallorca, y que no sé por dónde estará a esta hora, qué sé yo, si estará en Buenos Aires, en algún otro punto, estará arriba de una montaña, qué sé yo. Le voy a preguntar. Hola, Tony, buen día, buen sábado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, Óscar. Un saludo grande para ti y para toda la gente que nos escucha, y siento decepcionarte, pero estoy en el escritorio, en la oficinita que tengo en mi casa, en Buenos Aires, con mi perro al lado y con el día nublado, así que sin grandes alborotos. Bueno, yo te hacía por otros puntos turísticos, dije yo, bueno, vaya a saber por dónde va este hombre, pero bueno, en fin. Así que bueno, bueno, Tony, sí, decime. No,
No, sí, decía y le explicaba a la gente, sí, que estuve en Bariloche esta última semana, subiendo alguna montaña y disfrutando de este sur de Argentina, que es una auténtica maravilla, que no había estado nunca en todos mis años que había vivido aquí. Sí. Y la verdad que es imponente, a la altura de cualquier cordillera montañera que yo haya estado en el mundo, así que Sí. impresionante Bariloche. No, perfecto. Y te digo más, recorres el sur argentino, todo, todo el país, todo es hermosísimo, es bella la Argentina, norte, sur, este, oeste, todo. Realmente los 4 puntos cardinales de la Argentina tenemos una exquisitez y una variable de recorridos demográficos realmente importantísimos, Tony, importantísimos. Así que por eso. Bueno, Tony, hablemos un poquito de la fecha 29 de la Liga, porque ayer arrancó la número 29, el Real Sociedad se impuso por 2-0 al Cádiz y ahora hay entretiempo del Mallorca-Granada que empatan 0-0. ¿Cómo viene la cosa por ahí? Contanos. Sí, vamos a hacer un repaso rápido de esta jornada 29 y vamos a centrarnos un poquito en el sorteo de la Champions, que ha sido lo más reseñable de esta semana. Sí, señor. Como dices, Óscar, Mallorca 0, Granada 0. Al descanso, el Mallorca de Javier Aguirre lo que necesita ahora mismo es ganarle al Granada, ya que el Cádiz perdió ayer con la Real Sociedad, y si el Mallorca, como digo, le gana al equipo andaluz, se dispararía en la clasificación y quedaría ya bastante lejos de los puestos de descenso, que prácticamente Almería y Granada están desahuciados, pero el Cádiz, que es el tercero y el único que se puede enganchar un poquito a la salvación, perdió ayer, así que partido importante en Mallorca, que si bien es verdad que tiene la vista puesta en la final de la Copa del Rey del próximo 6 de abril, precisamente contra la Real Sociedad, sabe Javier Aguirre que el gran reto es ganarle al Granada y conseguir la salvación cuanto antes. En un ratito se juega también el Osasuna Real Madrid a las 12:15. Real Madrid que tiene que ganar para seguir tranquilo y poderse enfocar en la Champions, y un Osasuna que está en la zona tranquila, 10º. Girona visita a Getafe a las 14:30, Athletic Club de Bilbao Alavés, derbi vasco, bonito, a las 5 de la tarde, sin hinchas del Alavés, porque ha habido un problema institucional entre el Athletic Club de Bilbao y el Alavés, un rifirrafe entre los presidentes. Y mañana partidos también interesantes. El domingo a las 10 de la mañana, Sevilla-Celta, un duelo de necesidades de dos equipos que tienen que ganar para seguir tranquilos. Villarreal-Valencia, clásico de la Comunidad Valenciana, buen partido. El Valencia quiere agarrarse a los puestos de Europa League, así que es un partido importante tanto para Valencia como para Villarreal. Y luego Las Palmas-Almería, un equipo como Las Palmas que está haciendo una de sus mejores temporadas, que si gana se colocaría a únicamente 3 puntos de la Europa League contra una Almería ya desahuciado. Rayo Vallecano-Betis, partido... Bueno, el Betis más que nada, el Rayo no se juega nada, el Betis se juega a seguir enganchado a esos puestos de Europa League, y el domingo, para cerrar la jornada, duelo de ganadores en Champions League. El Atlético de Madrid ganó al Inter, el Barça le ganó al Napoli, así que 5 de la tarde, Atlético de Madrid, Napoli, Barcelona, cuarto contra tercero, partidazo en el Metropolitano, Óscar. Un plato fuerte para mañana a las 5 de la tarde, sin lugar a dudas, Tony, Sí, así es, pero como decía Óscar, el plato fuerte vino esta entresemana, que fue en Nyon, en la sede de la UEFA, en la casa del fútbol europeo, el sorteo de los cuartos de final de la Champions, sorteo de cuartos y semifinal. Recordarle a la gente, Óscar, que entre semana hubo partidos tremendos. El Madrid se había clasificado contra el RB Leipzig, la Real Sociedad había caído contra el PSG y se jugaba en el partido de cuartos. Dos equipos españoles que no eran favoritos. El Barça contra el Nápoles. El Barça había empatado el Nápoles 1-1 y con bajas muy importantes se enfrentaba en la montaña de Montjuïc contra el Nápoles. Pues bien, el Barça, después de ir perdiendo, ganó 3-1 en un partido bastante efectivo de los de Xavi Hernández y le dio un respiro a la institución catalana, que si se quedaba eliminado perdía jerarquía, perdía desde el punto de vista económico muchísimo dinero que te da el pase a los cuartos de final y perdía credibilidad en el proyecto. Pues bien, ganó y ya te digo, vientos de bonanza en Barcelona, mucha ilusión, pasó a los cuartos de final, y el Atlético de Madrid, que todavía tenía una hazaña más importante que hacer, había perdido 1-0 contra el líder de la Liga Italiana, contra el Inter de Milán. Se presentó el equipo de Simone Inzaghi en el Metropolitano contra el equipo de Simeone, y el equipo del Cholo hizo el partido de la temporada, le ganó
2-1 al Inter en el tiempo reglamentario, y en los penaltis ganó porque falló Lautaro Martínez en el penalti decisivo. Lautaro Martínez mandó el balón a la Quinta Avenida. Sí. Y el Atlético de Madrid se clasificó para los cuartos de final. Lo del Cholo Simeone es impresionante porque ha conseguido en 11 años que está en el Atlético de Madrid 7 pases a cuartos de final de la Champions League. 7 de 11 veces que ha participado. Es impresionante lo que está haciendo el técnico argentino, Oscar. Y bueno, y fue el sorteo, y si quieres te digo los emparejamientos. Dale, por favor, te escuchamos, Tony, adelante. El sorteo deparó partidazos, era sorteo libre, es decir, cualquier equipo se podía enfrentar contra cualquiera, ya fuese equipos españoles, ya fuesen equipos que se habían enfrentado antes, y el sorteo deparó unos complicadísimos cuartos de final para todos los equipos españoles. Real Madrid, Manchester City, la ida en Madrid, la vuelta en Manchester, tremendo, el equipo de Ancelotti contra el equipo de Guardiola. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund, y París Saint-Germain, Fútbol Club Barcelona, con la vuelta en Barcelona. El morbo está servido. El Barça se enfrenta contra Luis Enrique, su ex técnico. El Madrid se medirá al City, y los tres representantes de la Liga Española se han evitado entre sí, pero como digo, no a rivales durísimos como es el caso del Madrid y del Barça. Mejor parada ha salido el Atlético de Madrid, que se las va a ver ante el Dortmund, y además de los cuartos también se sortearon las semifinales, y el camino es igual de duro. El Madrid iría por la vía del Arsenal y del Bayern, es decir, si el Madrid le gana al City, se enfrentaría al ganador del equipo entre el Arsenal y el Bayern de Múnich, con la vuelta fuera de casa, y el Barça y el Atlético se enfrentarían entre sí en caso de pasar, con la vuelta en Barcelona. Así que 3 equipos españoles en los cuartos de final de la Champions, que es un auténtico éxito para el fútbol español, que venía en discusión y venía algo discutido porque parecía que los equipos españoles no arrancaban, y ya en clave técnicos españoles, déjame decirte que España arrasa en los banquillos de cuartos de final, ya sea de Europa League o de Champions, porque las pizarras españolas están representadas en los cuartos de final europeos por, y cito a los técnicos, Pep Guardiola, del Manchester City, Luis Enrique, del PSG, Xavi Alonso, del Bayer Leverkusen, Xavi Hernández, del Barça, Unai Emery para el Aston Villa en Europa League, Miguel Arteta en el Arsenal obviamente, y José Luis Mendilibar en el Galatasaray en Conference League. Así que una cantidad inigualable de estos magníficos técnicos españoles que dejan la pizarra española muy arriba para estos cuartos de final de las Copas Europeas, que viene ahora esa fase apasionante de la competición en Europa, Óscar. Pero perfecto. Realmente completo, como siempre, tu informe, querido Tony. Bueno, Tony, antes de que hablemos de la campaña del Deportivo Español, fue terrible las imágenes que vi esta semana de Carlitos Alcaraz, lo que sucedió con un enjambre de abejas que lo atacaron y lo picaron también. Estás al tanto, ¿no es cierto? Sí, unas imágenes que dieron la vuelta al mundo, porque tuvo que salir literalmente por patas de la cancha de Indian Wells Carlos Alcaraz, en una situación que algunos nos reíamos, pero la realidad es que se te puede complicar si te rodea un enjambre de abejas, como le sucedió a un Carlos Alcaraz que va a disputar contra Sinner uno de los partidos más importantes de su carrera. Carlos Alcaraz aspira hoy, en apenas unas horitas, a un puesto en la final del Master 1000 del Indian Wells para seguir vivo en la defensa de su título de campeón logrado el año pasado. Un Alcaraz que en finales que viene haciendo un torneo tremendo, la realidad es esa. Se va a medir con el tenista más en forma del circuito, que es ni más ni menos que el italiano Yannick Sinner, que es el campeón del Open de Australia e invicto en lo que llevamos de temporada, y será una reedición de las semifinales que ambos disputaron en el pasado torneo de Indian Wells. 2 jugadores muy agresivos, 2 jugadores que se llevan muy bien, 2 de los mejores amigos del circuito, así que partidazo para Carlos Alcaraz para volver a hacer o a remontar el vuelo después de tantas y tantas lesiones, y un Carlos Alcaraz, como decía, que está ante su gran récord contra un italiano que seguramente es el jugador más en forma de todo el circuito. Pero bueno, Carlitos, el jugador de Murcia, está lanzado, busca esa primera final desde el pasado mes de
agosto, si no me equivoco. Sí, sí, exactamente, Tony. Y aparte te digo una cosa, hablando del Alcaraz y de lo que pasó con las abejas, bueno, se llevó todos los aplausos, ¿sabés quién? El exterminador de las abejas, y hasta hacía caras a la cámara. Fue el momento de fama del hombre, porque realmente lo aplaudían de pie en el set de donde se llevó adelante el encuentro, porque claro, se vinieron encima, Carlitos Alcaraz estaba a los raquetazos, y ahí cuando entró el exterminador, el hombre, el fumigador o como quieras llamarlo, bueno, no, en el medio saludando a todos en la cancha, un personaje el hombre también, Así que, su momento de gloria, un héroe sin capa. Fue exactamente, bueno, y Alcaraz va a tener su serie en Netflix, estás al tanto, ¿no es cierto, Tony? Sí, así es, va a tener su serie en Netflix, de hecho desde algunos medios de comunicación, cuando en octavos de final titubeó en su partido, decían que Carlos Alcaraz estaba más centrado en partidos fuera de la competición, como fue aquel partido contra Nadal en Las Vegas. Sí. Criticaban también que estaba más centrado en todas sus series de Netflix, cuando únicamente tiene 20 años, pero obviamente de un plumazo ha borrado todas esas críticas, haciendo un torneo impresionante en Indian Wells y clasificándose para las semifinales. Pero sí, así es. Serie documental de Carlos Alcaraz que va a salir en Netflix, no sé, ya, ¿no? Sí, próximamente, exactamente. Tony, damos un pequeño pantallazo rapidito de la fecha número 8 del Deportivo Español en la Primera C, que el lunes va a estar enfrentando a Leandro Eñalén como local en su cancha acá en el Bajo Flores, a las 15:30. Sí, así es, este lunes desde las 3:30 contra Leandro Alem, sí, por la octava fecha de la competición. Un Deportivo Español que viene de 2 victorias consecutivas, sí, si no me equivoco, después de 4 empates. Sí. Un Deportivo Español, insisto, que consiguió el segundo triunfo ante Claypole, sí, en el cual el equipo fue protagonista, lleva 4 empates en 6 fechas, decía, sí, y leía una entrevista de Dayan Bocos, el capitán, que hizo un temporadón la temporada pasada y en ya ha conseguido 2 asistencias, si no me equivoco. Sí. Hablaba del grupo, de lo experimentado que está, y decía que es un plantel nuevo, pero que va agarrando la idea de juego y que de a poco se van viendo los resultados. Hablaba de lo tranquilo que estaba el equipo, y que hablaba de que lo que siempre te digo, Óscar, que me gusta leer y me gusta la ambición del Deportivo Español, que obviamente es un equipo grande, pero me gusta ver cómo todos los componentes de la plantilla están alineados con el mismo pensamiento, y decía Bocos que el objetivo es pelear arriba por el ascenso, es decir, no se especula con las declaraciones, que están haciendo un gran trabajo, que van a estar arriba, que lo van a pelear y que el equipo está unido en esa idea de lograr el ascenso y sobre todo conseguir esta regularidad que por fin viene teniendo el Deportivo Español, que serán 7 partidos, bueno, sí, son 6 partidos sin perder ahora, sí, 6 partidos invictos, se dice rápido, sí, es importante mantener esa idea, y encima 4 empates al principio y 2 victorias seguidas, así que está en la buena línea y en la línea que todos esperábamos el equipo de Madoni. Perfecto, Tony. Bueno, Tony, ¿te parece que nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España, edición federal? Perfecto, Óscar. Un abrazo para todos. Abrazo grande, quedamos en línea privada, no me cortes. Tony Cabo, nuestro hombre del deporte español. Estamos aquí en nuestro programa hasta las 13. Hacemos una pausa de la emisora y en instantes volvemos ya para la segunda hora. Gracias. El Sol de Nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Señoras y señores, arrancamos esta segunda hora del Sol de Nuestra España y vamos con la música de este gran autor e intérprete, cantante que ha vendido más de 4 millones de copias en sus más de 30 años de carrera. Estamos hablando del gran Sergio Dalma, nacido en Sabadell, en nuestra madre patria. Sabadell, un lugar bellísimo dentro de lo que es Cataluña, en Barcelona, y en este caso vamos a compartirlo con esta versión de Eres tú. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria.
presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, y llega el momento, el rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, este rinconcito tan particular. Y desde nuestro programa les venimos contando todos los sábados las actividades que lleva la institución, nuestra institución, el Centro Asturiano, y es para ofrecérselo a todos ustedes también. Y claro, acaban de cumplir 111 años de vida en el mes de febrero, y bueno, ya están organizando la gran fiesta, lo que va a ser los 111 años de la institución, el año Capicúa, 111, 111, pero además todo el calendario de este 2024 con todos los eventos que le estamos comentando a ustedes todos los sábados. Como por ejemplo, 6 de abril a las 20 horas se va a realizar una nueva edición del Gran Festival Celta, allí en nuestra sala Alejandro Casona de la institución, con la actuación de Bardos Folk, Celtic Argentina, que estuve el otro día con las chicas de Celtic Argentina, las estuve felicitando porque la verdad bailan espectacular. Realmente uno ve y disfruta lo que hace. Así que van a estar también en este espectáculo de la Expo Celta, allí en el Asturiano. Y también The Clovers. Recuerden, Bardos Folk, Céltica Argentina y The Clovers. También 6 de abril, 20 horas. Las entradas ya están a la venta. ¿Dónde? En nuestra administración, en la sede social, en Solís 475, aquí en Capital, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. También les vamos a recordar un número telefónico de la administración, que atienden de 10 a 18, 4381-0654. Reitero, 4381-0654. Pero recuerden, lo pueden comprar las entradas por Passline, a través de internet, Passline ponen, y si no, se acercan de lunes a viernes de 10 a 18, allí en Solís 475, en la administración del Centro Asturiano, o el mismo día del evento, 6 de abril, un rato antes pasan por allí y van a disfrutar también de esta propuesta. La gran propuesta de este gran festival celta que va a ser realmente magnífico, como ya nos tiene acostumbrados de hace ya tantos años. Bueno, otro tema para que vayan agendando. Les anunciamos que a partir del 5 de abril, como todos los años, vuelve el Team 60, con una gran respuesta de socios, gente amiga que se acerca. Bueno, esta es la propuesta, con horarios, días habituales. Van a ser los martes de 9 a 12 en la sede social de Solís 475 aquí en Capital, los viernes de 14 a 17 en el campo Covadonga de Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Recuerden, esto va a ser a partir de abril, día 5 de abril. Otro tema también. No se olviden que está abierta la inscripción para formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires. No hay edades, grandes y chicos, y medianos también. Todos pueden, damas y caballeros, todos pueden concurrir a formar parte del coro del Centro Asturiano de Buenos Aires, para que lo tengan en cuenta y disfruten de esta propuesta. Como la musical también del conjunto Pelayo, del querido recordado Manolo del Campo, para que lo tengan en cuenta. Medios de contacto del Centro Asturiano. Por un lado, los mails. asturiano1081 en números @gmail.com, reitero, asturiano1081 en números @gmail.com, y también informativos @centroasturianobsas.org.ar, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y les doy un teléfono que es de muy fácil numeración, que es el 11 51 58 58 58. Facilito, 11 51 58 58 58. Es un celular, pero si quieren llamar desde el teléfono de base de la casa de ustedes, en vez del 11 marcan el 15 51 58 58 58. Bien, tengo un invitado en línea que no es un invitado, es un amigo ya en lo personal. Antes que nada, un beso enorme para Pilar Simón, que preside la institución, el Centro Asturiano de Buenos Aires, que sé que está escuchando el programa, para toda la comisión directiva. Y lo tengo en línea a mi amigo, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, Juan Manuel Posada. Hola, Juan Manuel, buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Oscar, buenos días. Muchas gracias por siempre acordarte de nosotros y, bueno, mí en especial.
hablar contigo los sábados a la mañana ya es un orgullo para mí y bueno, y agradecerte a ti y a toda tu audiencia, que es mucha. Bueno, muchas gracias por tus palabras, querido Juan Manuel. Bueno, mira, yo estaba recién comentando 111 años del Centro Asturiano que cumplió ahora en febrero, y ya se están organizando por un montón de eventos para este 2024, ¿es así, no es cierto? Sí, es cierto. Bueno, primero vamos a empezar por el domingo 24, sí, que es algo nuevo. Va a ser una romería, una espicha, que va a ser un domingo al mediodía, a las 13 horas, como tú bien dijiste. Sí. Entonces, ¿cuál es el motivo de hacerlo un domingo al mediodía? Hay mucha gente que ya tiene... Mucha gente joven, pero es mayor, sí, pero la juventud va por dentro. Obvio. Que queremos que venga a disfrutar un domingo al mediodía de la espicha y hacerse la idea que estamos en una verbena de campo de allá de Asturias. Sí. Y bueno, para la noche la gente un poco mayor ya se les complica más, claro, pero al mediodía hay que disfrutar. Después va a haber baile, toda comida típica asturiana, sí, y reunirnos como... adelantando al día 16, como tú dices, que es el 111 aniversario del Centro Asturiano, sí, que ahí van a repetir, porque el 24 vienen, sí, es entrada libre y gratuita para todos los socios, sí, y el que no es socio sí, saca un vale de 2.000 pesos, bien, directamente ese vale, cuando vaya a consumir algo... fabada, toda la comida típica que tenemos, sí, se le acreditan los 2.000 pesos, así que entre paréntesis sí, es gratis también. Claro, bien. Y vamos anticipándonos para el día 16, que van a venir autoridades de Asturias, va a venir la consejera de emigración, Olaya, sí, va a venir un ministro, Ovidio Zapico, que es el ministro de Vivienda, sí, y bueno, es la primera vez que vienen, y entonces bien. Al ser la primera vez que vienen, ellos acá se creen que se van a encontrar con otra cosa que todos los que vienen... Sí. Es una satisfacción después que vienen, y lo que menos creen que el Centro Asturiano es lo que es. Claro. Y para todos los que estamos acá, es una alegría que vengan, porque nos hacemos la idea que viene una parte de Asturias, sí, que nos alegran porque nos escuchan, saben cuáles son nuestros problemas, saben cuáles son nuestras virtudes para estar colaborando con el Centro Asturiano, sí, sí, divertirnos, hacer romería como el día 24, y bueno, eso va a ser lo que todos los aniversarios hacemos, o cuando se hace el aniversario de la Virgen de Covadonga. Claro, tratar de juntarnos a todos. Aparte, tratar de juntarnos a todos. Juan Manuel, me gustó el título, La Gran Romería y Espicha Asturiana. Me fascinó el título, ese, porque es un título largo, pero es La Gran Romería y Espicha Asturiana. O sea que van a poder disfrutar de los shows en vivo, como estás comentando, del baile, va a haber sidra, las comidas, las bebidas, y va a ser una jornada de domingo muy particular para compartirlo, y en familia, ¿no? Claro. Pero por supuesto, por eso te digo que va a ser un día especial, claro, porque nuestra gente que ya tiene jóvenes, como te digo, pero un poco de edad, van a aprovechar, porque van a venir con sus hijos, con sus nietos, y acá va a haber fiesta para todos. Van a comer, van a poder servirse la comida típica, la sidra, la espicha y el baile, y a divertirse, que hoy lo necesitamos todos, fiestas y a divertirse. Exactamente, y ¿sabes qué? También lo que tú estás comentando, que la propuesta es para los socios la entrada libre y gratuita, para los no socios pagan un vale de 2.000 pesos,
pero después cuando van a consumir algo, ya le acreditan ese dinero. Así que, en definitiva, la entrada es libre y gratuita también. O sea, enhorabuena, ¿no? Esta propuesta, ¿eh? Pero por supuesto, nosotros los socios tienen todo el derecho a la instalación de la institución. Son los dueños, no le demos vueltas. Sí, señor. Y el invitado para que tenga un mimo para el centro asturiano, sí, que seguro que vienen a compartir un día con amigos y con toda la colectividad que va a disfrutar. Y bueno, eso es un símbolo de decir, bueno, aporto ya 2.000 pesos de entrada, pero me lo acreditan con lo que quiera consumir. Claro, excelente, excelente. Bueno, así que bien hecha la invitación, señoras y señores, para el próximo domingo 24 de marzo, 1 de la tarde, 13 horas en el Campo Covadonga, Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Y después, como tú me lo dijiste, llegará el 16, también la fecha muy importante, ya con funcionarios de Asturias que van a estar presentes aquí en la República Argentina. Así que bueno, quiero que otro día tú me cuentes, Pilar también, todo lo que están preparando para este 2024, que tengo entendido que están trabajando, pero a destajo, constantemente y organizando cosas para este 2024, para estos 111 años de la institución, Juan Manuel, Sí. Quiero aclararle un poco a la audiencia que el día 24 no se suspende por mal tiempo. Bien. Porque si llega a estar mal tiempo, lo hacemos arriba en el gimnasio y bueno, la gente va a disfrutar de lo mismo, no tanto, pero lo mismo, va a disfrutar. Claro. Y gracias a toda la comisión directiva que tenemos, que empujan, sí, que están siempre al lado del cañón, como se dice. Uh-huh. Bueno, estamos creciendo, estamos haciendo muchas cosas nuevas y sobre todo en la frase que siempre te digo, sí, no nos olvidamos de la gente mayor que hizo todo lo que hizo por nuestro querido centro asturiano. Bien. No nos olvidamos de la gente mediana, diríamos, sí, entre comillas, sí, señor, y de la juventud, bien, que es donde se apunta. Tienen que empezar, como bien se dice, a tener la camiseta puesta de nuestra institución, y así es doble valor que uno tiene para con todos los jóvenes que vienen. Exactamente, totalmente de acuerdo, Juan Manuel, y aparte apostar ya porque la juventud es la continuidad de nuestra colectividad acá en la Argentina y en todo el mundo, pero acá en la Argentina y en el centro asturiano de Buenos Aires. Así que enhorabuena. Así que, mi querido Juan Manuel Posada, vicepresidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, te quiero agradecer este ratito aquí en el sol de nuestra España y a través de Radio del Pueblo para todo el país. Y bueno, nos estaremos viendo el domingo que viene allí en esta gran romería y en esta gran espicha asturiana allí en la institución. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro. Traten de venir, sí, lo van a pasar bien, no se van a arrepentir, van a ver a gente que a lo mejor hace tiempo que no ven. Y bueno, la alegría para el sábado va a estar en el centro asturiano. Bien. El sábado me confundí, el domingo, sí, el señor, sábado es hoy. Va a estar en el centro asturiano para el domingo 24. Así que a no faltar y no se van a arrepentir. Perfecto. Te mando un abrazo, mi querido Juan Manuel Posada. Gracias por este ratito acá en el programa. Y mira, para cerrar la charla contigo, hemos elegido un tema de gente joven, de gente joven asturiana, que tiene que ver con la música tradicional. Arrancaron en el año 1984. Pero llevan lo que es la música folk asturiana, la música tradicional, siempre basado en la música tradicional asturiana, que es el conjunto Lian de Cubel y esta versión de Cabraliega. Muy lindo tema. Te mando un abrazo y compartimos el tema musical, Juan Manuel, Dale un abrazo y saludos para toda tu audiencia, que es mucha. Gracias, querido amigo, gracias. Quedamos en línea privada. Lian de Cubel, disfrutando la música para todos ustedes desde Asturias, Cabraliega. La música entonces. Rus Agro,
acompañando al agro con seguros pensados a su medida, para la agroindustria, la ganadería, los cultivos, el patrimonio de trabajo y las personas de campo. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Sumate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Aprende a tocar las castañuelas con Andrea Mercedes Gallo. Clases para todas las edades y niveles. Presencial, online en estudio y a domicilio. Entrega de material teórico práctico. Las alumnas avanzadas podrán integrar la orquesta de castañuelas. Más información 15 3301 79 29. Instagram Castañuelas y Danza. Facebook Andrea Mercedes Gallo. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Muy bien, amigas, amigos, damas, caballeros. Ahora sí llega el momento real del programa del sol de nuestra España. Miren, la verdad es que hoy hay bonus track, así que yo de ustedes no me pierdo esta sección tan especial realizada por María Belén Dipsa. Belén, ¿cómo estás? Buen sábado, divina semana para todos. Muy bien, bueno, muchas noticias de la realeza española hoy. Como siempre tenemos el top 3 de la realeza de España y también hoy tenemos un pequeño bonus track. Bueno, entonces vamos a empezar, si te parece, porque queremos saber, a ver qué pasó esta semana. Sí, porque comenzamos ahora mismo con la reina Sofía, que sigue en contacto con la naturaleza, ¿eh? Porque la semana pasada en la playa de las Teresitas participó de la liberación de 2 tortugas, Lemon y Elma,
que dicen que estos nombres se los dio la reina Sofía. Mira. Lemon y Elma. Y para esta ocasión la reina emérita viajó hacia la localidad de Rivas Vacia Madrid para la limpieza del río Manzanares, que es un programa que se está realizando allí en España que se llama Limpia Ríos, Salva Océanos, que busca conservar los ecosistemas acuáticos desde el nacimiento del río hasta su desembocadura. Un tema muy interesante, el tema de la limpieza. La verdad que sí. Sí. Ella fue a levantar residuos del agua. Correctamente, porque con guantes y una bolsa de basura, la madre del rey Felipe VI ayudó como voluntaria a levantar toda la basura que se encontraba alrededor del río. Así que estuvo ahí durante 1 hora, lo que me estuvieron comentando, estuvo ahí recolectando, y bueno, se juntó más de media tonelada de basura, entre ellos electrodomésticos, productos plásticos, productos higiénicos de todo tipo. De todo tipo. Hay un árbol que dicen que estaba cargadísimo, un montón de cosas, y la reina cuando lo vio, casi más, ahí se nos desmaya la reina, pero bueno, ella agarró con la bolsa, los guantes, empezó a levantar la basura del piso, y obviamente estuvo ahí ayudando y obviamente aportando su granito de arena, como siempre, a lo que es la basuraleza, lo que se llama basura en la naturaleza, basuraleza. Basuraleza. Sí. Claro, el conjunto de las dos palabras, que viene, la verdad que... Sí. Bueno, y es la verdad, pequeños cambios ayudan justamente, en Obviamente. este caso, al agua, al océano, que hay que cuidarlo, no hay que tirar basura. Mire, cuando van a la playa, junten en una bolsita. Exactamente, siempre sean limpios, así, porque no solamente se encontraron de todo tipo de cosas, sino una sorpresa que se llevaron, que tuvieron que hasta llamar a la policía. Había una pistola cargada. ¿Un arma? Un arma. Estaba cargada, dicen que tuvieron que llamar a la policía, lo que me estuvieron comentando, y bueno, la reina estuvo, se ve que en otro momento, o la habrán llevado por otro lugar. Pero mirá vos, un arma cargada, bueno, ven, hay que tener muchísimo cuidado, justamente, es más, aquellos que colaboran, obviamente, habrán visto cada cosa que encuentran de basura, pero hay que tener mucho cuidado, hay que ser correctos con la naturaleza, vuelvo a repetir. Usar productos también que podamos reutilizar, no solamente usarlo una sola vez y algunos tiran, sino poder reutilizar y ayudar también a la naturaleza. Después pasan temas que realmente se decían los fluviales también, porque afecta a los fluviales acá en Argentina hace poquito. Bueno, esta semana pudimos ver las inundaciones, la basura que había, la cantidad de basura, que esto ya la verdad también, bueno, es algo, nos salimos un poquito de la rareza, pero el tema de la limpieza, ¿no? Botellas, bolsas, la verdad que la gente tira, lamentablemente no hay una limpieza correcta en ningún municipio, podemos decirlo, pues la verdad estuvimos viendo varios municipios que estaban con el mismo problema. Y varios oyentes también me han comentado lo que han sufrido. Sí, lo que han sufrido, la verdad que sí. Bueno, y después pasan estas cosas, las inundaciones, se mete el agua en las casas, no sale el agua como corresponde hacia donde tiene que salir. Bueno, hay que cuidar muchísimo lo que es la basura. Bien acá la campaña que realiza la doña Sofía, ¿eh? Por supuesto. Y pasamos del top número 3, Mili, al top número 2. Muy bien. Y vamos a hablar del rey Felipe VI, porque este 13 de marzo en Alcalá de Henares entregó la 9ª edición del Premio de Derechos Humanos Rey de España a Guadalupe Aguilar, fundadora y coordinadora del colectivo Familias Unidas por Nuestro Desaparecido Jalisco, que tiene que ver también la presencia de España también con México, que varias veces hemos nombrado. Así que bueno, ahí estuvo el rey Felipe VI entregándole el premio a Guadalupe Aguilar, y esta semana también tuvo varias audiencias institucionales y también de economía. Pero el día martes, el rey de España se destacó por la corbata que eligió para estas audiencias. Ahora vamos a hablar un poco de moda. Sí, porque está en combinación. Está en combinación. Conocemos a la reina Leticia, que la llaman la abanderada de la moda española. Sí. Pero el rey Felipe no se queda atrás, porque algunos dicen, lo llaman, como también está sobresaliendo en lo que es la moda masculina, Felipe el Fabuloso. Felipe el rey del estilo. Sí. Porque para estas últimas actividades eligió un traje azul marino con raya diplomática, que es muy usado en integrantes de la realeza, y una corbata con un tono azul eléctrico estampada con flores que se encuentran en el Corte Inglés. Así que están ahí, se están vendiendo, ahora de 60 euros, están en precio ahora que la han rebajado a 55,20 euros. Aquellos que están por España pueden aprovechar y se compran una corbata como tiene el rey Felipe.
por supuesto, y encima en el Corte Inglés. Totalmente. Así que bueno, se lo está viendo y es de una firma española. De una firma española. Una firma española, así que se lo está viendo con este cambio de estilo, obviamente como se está acercando el cambio de temporada, de estación. Y ahí el rey Felipe VI sorprendió con esta corbata azul que algunos dicen, a veces se habla de los mensajes que llevan a través de su estilo, ¿no? Los reyes, en esta ocasión dice que las corbatas azules transmiten seriedad, responsabilidad, confianza y compromiso. Mirá. ¿Será un mensaje que está dando el rey Felipe VI o es solamente porque la usó para las audiencias? Empieza a hablar con la moda como hace Leticia, entonces. Por lo que Mirá yo qué punto. voy a llamarlos, porque muchas veces algunos medios dicen, no, que los voy a llamar los reyes del estilo. Porque están marcando bastante tendencia en España y en el mundo. Sí. Los reyes del estilo. Verdad. Así que bueno, vamos a estar ahí observando, vamos a estar atentas, vamos a estar viendo qué es lo que pasa, porque para mí esto es el comienzo de, podemos decir. Ya lo ha nombrado varias veces uno de los royal mejores vestidos de todas las casas monárquicas, porque encima también lo que tienen es que usan no solamente marcas de lujo, ¿no? Sino que usan marcas low cost. Claro. Ellos combinan bastante, después salen cuando salen número 1 en los armarios, que más que nada por las combinaciones que hacen, así que vamos a estar atentos a Felipe VI, a ver si también Bueno, entonces es moda en la mujer, moda en el hombre también. Por supuesto. Porque la verdad que sí, bueno, y que vayan así también en composé. Ya vamos a estar viendo los eventos, atención a aquellos que vayan a eventos de la colectividad. Últimamente, a ver quién sigue ahí los pasos. Últimamente los vemos muy combinados. Al rey Felipe VI y la reina Leticia van en composé. Muy bien. Así que del top número 2, Mili Dipsa, vamos a pasar al top número 1, pero antes vamos a dar un aviso. Por favor, Belén Dipsa. Por supuesto, porque se pueden suscribir en este momento a nuestro canal de YouTube. Buscan en YouTube El Sol de Nuestra España y ahí nos siguen, se suscriben y pueden escuchar todos los programas completos y también las secciones como eventos y espectáculos, deporte español, deporte argentino, tránsito, vivencias y también realeza de España. Así que ahí nos pueden escuchar si nos quieren escuchar el programa completo y vamos a recordar este programa del sábado tal y ahí lo pueden encontrar, Así que es, aparte muy simple, buscan en YouTube, se suscriben, les avisa la campanita cuando hay algún video nuevo, la verdad que bueno, podemos seguir en contacto no solamente los sábados, sino durante la semana y en cualquier momento a través de cualquier dispositivo móvil también. Eso es fundamental. También tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, X, también antiguamente llamado Twitter, ahí @El Sol de Nuestra España, nos pueden seguir y también formar parte de lo que es la familia del Sol de Nuestra España en forma digital. Muy bien. Así que ahora, Milagros Dipsa, voy a pasar a este top número 1 porque vamos a hablar de varios temas porque los reyes de España hicieron 3 grandes actividades juntos esta semana. Bien. El 11 de marzo presidieron en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid el acto de conmemoración del Día Europeo en recuerdo a las víctimas del terrorismo, que coincidió también con el 20 aniversario de los atentados perpetrados en Madrid en el 2004. También ahí el rey Felipe VI estuvo hablando de que justo en el 2004 es también cuando se estaba a punto de casar con la reina Leticia, estaban con los preparativos y dejaron todo lo que tenían que hacer por lo que estuvieron comentando ahí y tuvieron que, la verdad, salir en ese momento. Este miércoles, también 13 de marzo, recibieron a una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, que con motivo de la reciente reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que lo hemos comentado aquí en El Sol de Nuestra España, que la renovaron enteramente. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Ahora hay respaldo político y social también para todas las personas con discapacidad allí en España, y los reyes han saludado a algunos asistentes hasta con lenguaje de seña. Mira vos. Lo que ha sorprendido, a la reina Leticia se la vio más. Con lenguaje comunicándose. Sí. Es la que más pudieron captar en ese momento. Así que el rey también, Felipe, también estaba al lado de la reina. Así que bueno, ambos estuvieron saludando y ella fue la encargada de dar las palabras de agradecimiento. Es un tema muy importante, ¿no? Si el rey Felipe también a veces nos tiene acostumbrados con este tema de los discursos. Bueno, cuando son palabras, la reina Leticia. Está bueno, bien, así que cada uno verdad, aporte también de diferente manera. Y después, el jueves 14 de marzo, entregaron los Premios Nacionales en Investigación 2023, que son el reconocimiento más importante de España en el ámbito de la investigación científica. Estuvieron dando 20 premios. 20 premios. 20 premios de diversas categorías, y el rey Felipe VI en su discurso dijo: el futuro de nuestro país
está íntimamente ligado a la investigación científica y debe estarlo para que se pueda llevar a cabo la principal misión colectiva que en la actualidad tenemos: legar el mejor mundo posible a las próximas generaciones. Mira. Nuevamente, el mensaje que está dando es esperanzador, pero para las siguientes generaciones. Totalmente. Y España se está posicionando en lo que es la investigación científica, ¿sí? Así que más adelante también destacó los liderazgos científicos y tecnológicos que está logrando el país de España, como ensayos clínicos con una nueva medicina personalizada de precisión. Así que bueno, España se está posicionando. Qué adelantados que están, la verdad que sí, con todo este tema de la ciencia, podemos decir, sí. Pero la verdad es que están muy adelantados y bien porque se nota el trabajo que vienen haciendo. Que vos venís contando también. Venimos contando también, más se la va a involucrar en temas de salud a la reina Leticia y a la reina emérita Sofía, pero bueno, en esta ocasión el rey Felipe VI, porque a veces está en otras categorías, ¿no? que realiza él, también está ligado íntimamente, como dijo, en la salud. En la salud, sí, la ciencia, la salud que van de la mano, también mucha tecnología, ellos están muy metidos con la tecnología, porque también, vamos a ser realistas, ¿no? La salud avanza gracias también a la ciencia, a la tecnología, a todo lo que va pasando, y este mensaje para las futuras generaciones, que son quienes van a estar, volvemos a decir, quienes van a estar también dentro de pocos años, porque no es que es un camino muy largo, la verdad es esa, siguen sus hijas, sigue Leonor, que la verdad que está haciendo la carrera, él también, creo que tanto él como ella, ¿no? Felipe como Leticia siempre dan ese mensaje pensando también en sus hijas, en lo que ellos heredan hacia el trono. Por supuesto, y aparte siempre ellos están destacando esto de las siguientes generaciones, importantísimo. Totalmente. Así que Mili Dipsa, le tengo hoy un bonus track. Bueno, tenemos un bonus track, bueno, vamos a escucharlo, si queremos saber de qué se trata este bonus track tan importante. Hemos adelantado un poquito la semana pasada y finalmente se realizó que el rey emérito Juan Carlos I regresó a España. ¿Ah, regresó? Sí, porque se está preparando, durante todas las semanas se preparó y dicen que va a participar también en la primera serie de la Liga Española de clase de 6 metros en Pontevedra de vela, que siempre realiza este deporte. Realmente se nota que le gusta. Dijeron, si no era rey, uno de los amigos dijo, si no era rey, iba a ser marino. Totalmente. Siempre está en el agua. Siempre está, sí, junto a su equipo y el Vibrón, que tiene el título de campeón de Europa, así que ya ahí se está preparando, y en la semana también allí en España estuvo lloviendo, por lo que también se les complicó varias veces tema de poder entrenar. Mirá. Entonces, bueno, esperemos que salga todo bien. Bueno, le gusta el agua al hombre, le gusta estar ahí navegando, le gusta, bueno, bien, la verdad que por lo menos se acerca a España también justamente en vela, pero se acerca. Sí, también hablamos siempre de los deportes. Ahora me estuvieron comentando una noticia así que salió así del horno, como siempre decimos. Recién salidita. Me acaba de llegar, me mandaron que Felipe VI estaría ahora esquiando con amigos en Formigal, que se fue este fin de semana y estaría esquiando. Se ha desplazado hasta el Pirineo aragonés para gozar una de sus grandes pasiones, que es esquiar. Mira, bueno. A la reina dicen que no le gusta mucho esquiar. Por eso no fue. Entonces él va con sus amigos a esquiar, así que bueno, dicen que están junto a su grupo ahí y lo han visto subir, bajar por ahí, por la cumbre. Sí, increíble. Mira, bueno, al padre le gusta el agua, navegar en vela, a él le gusta más lo que es el esquí, la nieve. Bueno, dos gustos diferentes, pero relacionados con el deporte. Porque supuesto. La verdad que sí, hay que hacer deporte. Miren, el tema del esquiar también. Yo la verdad una vez probé y no, en Bariloche me caí. Sí, no. Vos no probaste todavía. Nunca esquié. Ya dentro de poco seguramente vamos a ver qué pasa, pero sí, es difícil, la verdad que sí. Así que bueno, la verdad es que noticia, cerramos con... De todo un poco, como siempre los tenemos acostumbrados en este top 3 de la realeza, y siempre estos bonus track también salen así rápidos. Sí, totalmente. Y miren, recién salido del horno, porque esta noticia recién le llegó, estaba acá sentada al lado mío, así que me hacía señal, ¿la comparto o no la comparto? Sí, compartámosla, claro que sí, porque es algo lindo, está disfrutando el rey Felipe también de su tiempo libre. Así que bueno, y hablando de tiempo libre, Belén, volví a repetir, aquellos que tengan un tiempo libre, que digan, estoy aburrido, estoy aburrida, ¿qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer? ¿Se pueden poner a escuchar El Sol de Nuestra España? Por supuesto, se pueden conectar a YouTube, ahí ponen en el buscador El Sol de Nuestra España, se suscriben, activan también la campanita si les llega inmediatamente cuando subimos los programas y también las secciones, y pueden disfrutar de un montón de contenidos del Sol de Nuestra España, y también en las redes sociales, Instagram, X, antiguamente llamado Twitter,
Facebook, ahí nos buscan @El Sol de Nuestra España y si forman parte, una vez que dicen los voy a seguir, nos siguen y forman parte de la familia del Sol de Nuestra España. Muy bien, muy bien. Así que bueno, Belén, por hoy todas las noticias. Por hoy todas las noticias. La semana que viene queremos más noticias de la realeza española. Por supuesto. Así que ya las tengas de la semana, que sean pan caliente, que así, nos encanta. Y sí, porque conocemos de todos los aspectos de la realeza española. De todos los aspectos, claro que sí. Bueno, ¿hasta la semana que viene? Por supuesto. Hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Muy bien, María Belén Dipsa con la realeza española. Ahora sí, antes de ir a la música, quería mandarle un beso enorme a Mildred Estrada, que está allá en México, desde México, es amiga de nosotros. Le mandamos un saludo, sí. ¿Qué más? Me mandó por Instagram que anoche estuvo, anoche de nosotros, la tarde de ellos, vendría a ser ahí un poquito de diferencia horaria, estuvo en un evento justamente de una aerolínea española que está allá en México. Está cumpliendo 75 años la empresa de esta aérea allá en México, que también une lo que es la madre patria con México, la madre patria, España. La verdad que sí, así que mucha colectividad española en México. Sí. Hemos hablado con varios también descendientes de españoles en México, que también, obviamente, como aquí está su colectividad allí, también realizan estos tipos de eventos. Sí, es verdad. Así que verdad. Están muy activos totalmente, como acá, como en Argentina. Acá en Argentina un poquito más, creo, pero allá en México también hay muchísimo movimiento de la colectividad española, muchísimos también descendientes que han estado ahí formando su familia, que siguen hoy en día, y bueno, y justamente acá Mildred Estrada, que también, hay que preguntarle, creo que es descendiente de españoles, vamos a preguntarle después, no sé la verdad, pero bueno, le mandamos un beso enorme. Las Dipsas le mando un beso gigante. Así es para ella y para toda la familia, así que bueno, y ahora sí vamos a ir con un poquito de música, si les parece, porque miren, les traemos este tema que ahora los voy a presentar, pero antes voy a presentar a este dúo español de rumba catalana, que está formado por dos hermanos, David y José Manuel Muñoz. Mira, dos hermanos, como nosotras. Ahí está. Ahí estamos. En cualquier momento nos ponemos una banda, Cuando quiera. Sí, Jessy, no nos falta mucho. Así que, bueno, este dúo se llama Estopa. Ellos son de lo que vendría a ser la cornela de Llobregat. Ahí estamos, de España. La verdad que muy linda música, hacen muy linda música. Y dijimos, ¿por qué no vamos a poner algo de ellos para disfrutar este sábado gris? Puedes llegar también a las 12 del mediodía, porque antes de las 12 hay una entrevista. Así que atención, ya nos están avisando que está en línea. Así que, pero primero vamos con un poquito de Estopa y este tema que se llama El día que tú te marches. Que yo no puedo vivir sin ti, pensar en emborracharme. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Bien, señoras y señores, estamos aquí en Radio del Pueblo a través del Sol de Nuestra España, edición federal para todo el país, junto también a la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de Vive Producciones, junto a la red de repetidoras en todo el interior de la República Argentina. Pero bueno, nos vamos a ir cerquita de la Avenida de Mayo. Hoy no vamos a tocar específicamente la Gran Vía de Mayo. Nos vamos a ir a dos cuadritas, ¿Qué les parece? Nos vamos a ir a la calle San José. Cuando yo digo San José, ya muchos empiezan a orientarse. San José 224, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. ¿Saben por qué? Porque allí está la Casa de Galicia, la institución Casa de Galicia. Y obviamente el recuerdo de hace tantos años a mi querido Manuel Eiranova, que fue presidente de Casa de Galicia, que nos dejó en el 2022 justamente Manuel. He viajado con él a España, a Galicia y a otros puntos de España, y uno lo recuerda con mucho cariño, porque siempre nos sentábamos a charlar, disfrutamos alguna cena, algún almuerzo, mismo ahí en el restaurante de Casa de Galicia, que dicho sea de paso se come muy pero muy bien, que está ahí Ricardo, quien es el encargado del restaurante de Casa de Galicia. Le mandamos un saludo a Ricardo, claro que sí, pero vamos a hablar institucionalmente hablando, en lo que tiene que ser de la institución Casa de Galicia en San José 224. Y para charlar con él, lo tenemos en línea a quien es el presidente de esta institución de Casa de Galicia aquí en Buenos Aires, que es el amigo Luis López Brigos. Luis, muy buen día, bienvenido. Oscar te saluda, ¿cómo estás?
Buen día, Oscar. Muy bien, estoy muy bien, gracias a Dios estamos muy bien. Bueno, y desde ya te digo, bienvenido al programa, porque es la primera vez que te tenemos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, ¿eh? Sí, yo la verdad que recién el año pasado me nombraron presidente de la casa. Te cuento, hace 8 años que soy de la comisión. Sí, me Y acuerdo. Iranova me había nombrado la parte edilicia de la casa. Como yo trabajo mucho en la construcción, 50 años en la construcción, y bueno, entonces él me dijo, Luis, vos tenés que ser la parte edilicia de la casa. Y cualquier cosa que tenga la casa, venís y me informás. Bueno, me informé hasta lo último que realmente se llegó a esta gran persona. Sí, ya lo creo. Por eso lo recordamos con mucho cariño a Manuel, sin lugar a dudas. Bueno, Luis, como presidente de esta institución, tú eres descendiente de gallegos, obviamente. Cuéntame un poquito tu origen, por favor. Te digo, yo soy gallego directo. Bien. Nací en Galicia, vine acá a la Argentina a los 13 años con mi hermana. Ajá. Mis padres vinieron 2 años antes, fueron a Venezuela, que tenían unos primos en Venezuela. Sí. Estuvieron 1 año y medio y nosotros nos quedamos solo con mis tíos. Yo me quedé con una tía en Pontevedra y mi hermana se quedó con el padrino en Chantada, Lugo. Bien. Y así que nosotros nos quedamos allá. Claro. Al estar mis padres acá en Buenos Aires, ya radicados en Buenos Aires, nos reclamaron. Claro. Y nosotros venimos solos en el barco, a cargo del capitán del barco. Mirá vos. Así que viajamos, Ajá. El barco se llamaba Yapeyú. El barco argentino. Sí, te iba a preguntar. De cine Argentina. Ajá. Sí. Escúchame, ¿y de qué parte de Galicia vienen vos, en este caso, con tu hermana? Naciste, ¿va? Bueno, nosotros somos de Lugo. Ayuntamiento de Chantada. Bien. En una aldea cerca de Chantada, de una aldea para estar cerquita de Chantada. Bien. Pero pertenecemos al Ayuntamiento de Chantada. Claro, correcto. Así que bueno, viniste acá, forjaste un porvenir, bueno, obviamente hiciste tu familia acá también, Luis, como tantos, como hasta mis abuelos también, en este caso que los míos son porque los tengo en mi corazón y en mi mente, eran de Ourense, de Caldas de Partovia, en Carballiño. Mira. Así que, pero formaste una familia acá, es así, ¿no es cierto? Sí, mi señora argentina, mi hija argentina, única hija tengo. Ajá. Y bueno, acá yo tuve negocios de hortalizas muy jovencito y después a los 20 años me dediqué a la construcción. Sí. Me matriculé como gasista, bien, de segunda categoría, la parte de plomería, la construcción, todo lo que de repente la construcción, todo. Perfecto, por eso conocías bien Luis, y Manuel Iranova te decía, Luis, maneja la parte edilicia de Casa de Galicia. Bueno, ¿y cómo anda Casa de Galicia, Luis? Contanos un poquito porque están trabajando de a poquito, están organizando con la comisión directiva, ¿es así, no es cierto? Sí, estamos surgiendo ya de la pandemia, jorobó bastante porque tengo casi 2 años cerrado. Claro. El 19, 20, casi el 20, a mitad de 21. Sí, señor. Y bueno, en el 22 se formó la nueva comisión. Sí. Algunos ya se fueron, y los que partieron, falleció también el que era vicepresidente, Manolo Fernández, no sé, Manuel Fernández, ¿te acordás? Quizás te acordás de él. Sí que me acuerdo. Así que los dos se fueron, los dos se fueron el mismo año. Mira. Uno en mayo y el otro en diciembre. Así que bueno. Claro, sí. Y bueno, el año pasado empezamos con la nueva comisión. Yo como me nombraron como presidente y bueno, los demás tenemos nueva secretaria de actas, la señora de Manuel Fernández, está como vicepresidenta y era secretaria de Cultura, María del Carmen País, y ahora vicepresidenta. Bueno, perfecto. Así que bueno, le mandamos un beso grande, le quiero mandar un beso grande a María del Carmen porque la conozco hace ya muchos años a través de su esposo, y bueno, y enhorabuena, Luis, que estén integrando esta comisión directiva. Bueno, y contanos, ¿qué están preparando? De a poco, obviamente, ¿no? Sí, tenemos muchas cosas chicas que hay que hacer en la casa porque está muy deteriorada, lamentablemente. A los años que estuvo parada, estuvo bastante digamos, se deterioró la casa. Entonces estamos haciendo cosas de a poquito. Y bueno, y ahora este año estamos ya preparando, tenemos una profesora de baile, de danzas danzas gallegas. Gallega, bien.
profesora de danzas y una profesora de gaita que eran unas chicas que estaban antiguamente con el conjunto airiño de antes, de hace muchos años. Ajá, bien. O sea que quedaron como profesora de danzas y profesora de Paula, una se llama Paula y la otra se llama Evelyn Panelli. Ah, bien. Así que bueno, perfecto. Con esas chicas estamos armando otra vez todo lo que es el conjunto de baile, el equipo de baile y de gaitas. Claro. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, perfecto. Pero recién fue un poquito, empezamos el año pasado, empezamos. Está bien, mira, aunque sea de a poco, Luis, les cuento a la audiencia, estamos charlando con Luis López Brigos, presidente de Casa Galicia, acá en la calle San José, el 224. De a poco van trabajando, van organizando con esta comisión directiva y todo lo que tienen en proyecto, que es muy importante también, que seguramente harán propuestas culturales, tal vez algunas gastronómicas, pero bueno, ir incentivando a nuestra colectividad a que se acerquen nuevamente y disfruten de esas bellas instalaciones que tienen ahí en la calle San José al 200 y bueno, con la propuesta que tiene la institución, ¿no es cierto? Eso es muy importante, Luis. Sí. Vamos a tratar este año a ver si incorporamos, tengo un conocido que es director de teatro, a ver si por ahí, haciendo un poco de propaganda, puede acercarse gente a estudiar teatro también a la institución. No sé si sabés que en el segundo piso hay tango los martes y jueves. Bien, clases de tango los martes y los jueves. Contanos. Los horarios creo que son de las 14 hasta las 19 o hasta las 20, por ahí más o menos. Ah, bueno. Bien. Pero eso lo maneja el Ricardo. Ah, Ricardo con el restaurante, perfecto. Ricardo ahí, que es el encargado. Ricardo. Claro, es el encargado del restaurante es la de hora Casa de Galicia, 12. que se come muy bien, dicho sea. Sí. Eso sí. Así que, escúchame, están cumpliendo próximamente en octubre 91 años. Es así, ¿no es cierto? Exactamente. Se fundó el 21 de septiembre de 1933 de la casa. Ajá, sí. Perfecto. Así que en septiembre, para el 21, estamos cumpliendo los 91 años. Perfecto. Y ese día, bueno, harán algún evento, alguna cosa con un año más de trabajo de ustedes, ¿no? Así que por eso. Bueno, así que, Luis, las puertas de Casa de Galicia, de la institución, están abiertas para aquellos que tal vez nos están ahora escuchando y se quieran sumar, ¿no es cierto? Y bueno, invitarlos a que se acerquen y que disfruten de la propuesta que ustedes llevan adelante para este año y lo que van a ir preparando en el transcurso de este 2024. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy bien. Este año vamos a tener cuatro fiestas yantares, digamos, tenemos a partir de julio, octubre, septiembre y la de fin de año también, la fiesta de fin de año. Perfecto. O sea que son 4, a partir de julio son 4. Perfecto. 4 eventos yantares. Las puertas están abiertas, que es lo más importante, ¿no es cierto? Totalmente. La puerta es abierta para todo el mundo que quiera acercar, sean gallegos, sean italianos. Quien quiera acercarse a la casa, no tenemos distinción de razas. Perfecto, excelente. Bueno, Luis, yo te quiero agradecer estos minutitos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Le mandamos un saludo a los muchachos del restaurante ahí de Casa Galicia, que llevan una comida casera, cocina casera, que es realmente, señoras y señores, lo que es la tradicional comida gallega y española, porque realmente los sabores y el momento que uno puede pasar es sin igual y realmente se disfruta. Así que le mandamos un saludo a Ricardo, que lleva adelante el restaurante. Bueno, mi estimado Luis López Brigos, presidente de Casa de Galicia de Buenos Aires, gracias por este rato en nuestro programa. Te mando un gran abrazo, un buen fin de semana y un cariño para tu familia. Y ahora no me cortes que quedamos en línea privada, ¿te parece? Muy bien, gracias, Oscar. Gracias a vos, Luis, gracias. Bueno, amigos, hemos llegado al mediodía. Claro, hablamos también de la propuesta gastronómica de Casa de Galicia y hemos llegado al mediodía aquí en el territorio argentino. Hacemos una pausa de nuestro programa y luego entramos de lleno en la tercera y última hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España, edición federal y a través de Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa y ya volvemos. Esto es El Sol de Nuestra España.
Bien, señoras y señores, arrancamos esta tercera y última hora en el sol de nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo. Ya estamos en el aire, ya se ha normalizado el sistema de transmisión, así que aquellos que nos quieren escuchar con la vieja espica o la Tonomac, pueden escucharlo a través de AM830, más todo lo que saben ustedes de la plataforma digital de la emisora y nuestra multiplataforma digital. Bueno, vamos ahora con este grupo. Siempre lo compararon como los Beatles españoles. Estamos hablando de los Brincos, que arrancaron allá en Madrid por 1963, que hasta Juan Pardo también lo había integrado, el gran cantautor. Los Brincos en esta versión de Sola. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina. Bien, amigos, estamos aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo y para todo el país, en este momento que llega de la mano de la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la República Argentina, que preside nuestra querida amiga Emilce Arroyo Pastor. Le mandamos un beso enorme a Emilce, que sé que nos está escuchando, un beso enorme, Emilce, y estamos viéndonos y hablándonos. Bueno, les quiero contar que el Centro Salamanca, nuestros amigos del Centro Salamanca y Montiel Espectáculos, invita a una propuesta muy importante, Corazón de Mujer. El próximo 2 de abril a las 15 horas. Corazón de Mujer, 2 de abril, 15 horas, con exposiciones, literatura, arte en vivo, música. ¿Esto dónde va a ser? En la sede del Centro Salamanca, en Avenida Independencia 2540, aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires. Luego, a las 18:45 va a ser el cierre en el Teatro Salamanca con la entrega de certificados y un espectáculo artístico que será Los Caballeros de Extramuros. Todo esto ahí en la Avenida Independencia. Entrada libre y gratuita, así que para que lo tengan en cuenta, donde la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas va a participar también con un stand, para que lo tengan en cuenta. Recuerden, 2 de abril, 15 horas, esta propuesta tan particular, tan especial, y luego 18:45 el cierre en el Teatro Salamanca, como corresponde en forma ya institucional. Así que para que lo tengan todos en cuenta, y la entrada es libre y gratuita. Bien, vamos ahora a Coronel Dorrego, porque el Centro de Castilla y León de esta localidad invita para lo que tiene que ver con una jornada que se llevó ayer, justamente a las 19:30. ¿Por qué? Ahí en el Centro Cultural, porque se disfrutó de una muestra fotográfica sobre el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, en conmemoración de lo que fue el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial, establecido obviamente el día 21 de marzo por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta muestra estará expuesta desde ayer, arrancó en el día de ayer justamente, y hasta el 22 de este mes de marzo. Recuerden, arrancó ayer y finaliza el 22 de marzo. El autor es Fabián Ferrero. Hay una selección de fotos, alumnos del taller fotográfico dictado por Paula Spinacci. Así que la música de Leticia Vocero. Así que acérquense al Centro Castilla y León de Coronel Dorrego para poder disfrutar en la calle San Martín y Maciel en el Centro Cultural, para tenerlo en cuenta. Bien, vamos ahora también con otra propuesta de nuestros amigos del Centro Zamorano de Buenos Aires, que invita, esto me encanta, tarde medieval en el Centro Zamorano. Esto no hay que perdérselo, Tarde medieval en el Centro Zamorano, un increíble viaje en el tiempo para disfrutar en familia y esperando la Semana Santa. Escuchen esto: exposición de equipo militar, armas y armaduras, estandartes, banderas, set fotográfico, clases de esgrima, canto gregoriano, caligrafía medieval, fabricación de pergaminos, charlas históricas, un ritual templario y un paseo artesanal. No se lo pueden perder.
el próximo sábado 23 de marzo, próximo sábado, de 17 a 20 en la sede del Zamorano, allí en la calle Pasco 1358 aquí en esta ciudad autónoma de Buenos Aires, entrada libre y gratuita, ¿eh? No se lo pierdan. Tarde medieval en el centro zamorano, para disfrutarlo realmente. Próximo sábado, 23 de 17 a 20. Libre y gratuita la entrada, vamos todos. Hay que disfrutarlo porque va a ser muy pero muy interesante. Bien, otro tema. Le quiero contar que nuestra Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas anuncia las becas posgrado a través de nuestra Junta de Castilla y León para este ciclo 2024. Los requisitos: ciudadanía española o europea, menor de 35 años, probar descendencia castellano-leonesa y título universitario. Informes federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, los informes, mail federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar, y acompaña alumni de la Universidad Salamanca, capítulo Argentina, para que lo tengan en cuenta. Si no tomaron nota, nos llaman al programa, que con todo gusto, en forma privada, le damos mayor información. Bien, otro tema. La Federación, saben ustedes, que está convocando voces para la formación del coro, justamente de la Federación, que va a integrar voces de cada lugar del territorio de la República Argentina y que se quieran sumar. Se va a hacer una prueba virtual, esto contemplando siempre que estamos frente a un coro castellano-leonés, que se busca mantener lo que es la identidad de sus raíces. Se va a contar en forma presencial con un coro base que pueda grabar los temas a estudiar de acuerdo con el repertorio elegido, grabaciones, partituras, letras que serán enviados a cada coreuta en el lugar que se encuentre. También se va a facilitar grabaciones de vocalizaciones con distintas tesituras, material informativo, de ser posible clases explicativas de colocación e impostación vocal, esto es muy importante, y eso también para mejorar el amalgamiento en su momento de las voces y también lograr una mejor emisión sonora. Se dará el trabajo de amalgamar voces presenciales con voces virtuales. ¿Por qué? Va a haber un trabajo de ingeniería en sonido para lograr una masa coral que sea uniforme en el color y la textura en las voces. Esto es muy importante. Eso sí, llegado a este punto, vamos a detallar el título de una convocatoria Coro Abierto con Inteligencia Artificial. ¿Escucharon bien? Aplicar la inteligencia artificial a un coro implica, sin lugar a dudas, aprovechar la tecnología para mejorar distintos aspectos. La afinación, la musicalización, el amalgamiento, el color, los arreglos, entre otros aspectos musicales. Esto lo habíamos charlado con la profe Liliana Montiel aquí en el programa, que le mandamos un beso enorme a Lili. Así que bueno, amigos, para informes hay un mail: federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Reitero, federacioncastellanoleonesa@yahoo.com.ar. Y si no, los martes y los jueves en el horario de 9 a 17, reitero, martes y jueves, horario de 9 a 17, a este teléfono 4431 4121. Reitero, 4431 4121. Aquellos que llamen desde el interior de la Argentina, prefijo 011 44 31 4121. Si no anotaron, nos llaman al programa, que con todo gusto le damos mayor información. Bueno, les voy a contar. Se viene el mes de abril. Muchas novedades en la Federación. Una de ellas justamente es lo que se anunció, la presentación de la gran artista porque es con mayúsculas, Vanessa Muela en la Argentina. Ella tiene su música tradicional de Castilla y León, Rodrigo Jarabo en cuerdas. Bueno, Vanessa Muela hace magia realmente con lo que ella sabe y que va a estar para todos ustedes brindando un espectáculo muy, muy importante. Escuchen esto. Las presentaciones. 26 de abril, 18 horas, un taller de percusión con elementos de cocina. Cucharas, cucharones, etcétera, etcétera. Centro Zamorano de Buenos Aires. 26 de abril. Me fijo el almanaque, 26 de abril, toca viernes. Viernes 26 de abril, 18 horas, taller de percusión con elementos de cocina. Centro Zamorano, Buenos Aires. Luego, el sábado 27 de abril, 19 horas, concierto en el Centro Región Leonesa de Buenos Aires. Reitero, sábado 27 de abril, hora 19,
concierto en el Centro Región Leonesa de Bolívar, que allí vamos a estar presentes. Luego, domingo 28 de abril, 18 horas, concierto en el Teatro Colón del centro, a través del Centro Castilla León de Mar del Plata. El Teatro Colón de Mar del Plata es bellísimo, la Ciudad Feliz. Eso va a ser el 28 de abril, hora 18, en la Ciudad Feliz, Mar del Plata. Y el lunes 29 de abril va a haber a las 19 horas concierto en el Teatro Coliseo Español de Castilla y León, Agrupación Castellana Leonesa de Bolívar. O sea que tiene 4 propuestas importantes. El taller de percusión, elementos de cocina, Centro Zamorano de Buenos Aires, 26 de abril, 6 de la tarde, 27 de abril, 7 de la tarde, el concierto en el Centro Región Leonesa de Buenos Aires, que ya le vamos a dar mayor información, 28 de abril, Teatro Colón de Mar del Plata, a través del Centro Castilla y León de Mar del Plata, hora 18, y 29 de abril, hora 19, en Bolívar, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Coliseo Español, con un gran concierto a través de la agrupación castellana y leonesa de aquella localidad. Así que bueno, amigos, a prepararse porque la gran Vanessa Muela está acá en la Argentina. Ya la vamos percibiendo que está acá y vamos a deleitarnos con su arte, sin lugar a dudas. Enhorabuena, y va a ser, claro que sí, muy bien recibida por todos nosotros. Bien, otro tema. Les cuento que la Federación de Sociedades Castellanas y Leonesas de la Argentina, a través de la Comunidad Castellana de Santa Fe y el Alumni Capítulo Argentina, invitan a esta propuesta: estudiar y vivir en Salamanca. Esto a cargo de Armando Ricci y Lucio Adanza, son miembros del Comité Coordinador de Alumni, Belgrano, estudiante de Salamanca, lo saben ustedes, el general Manuel Belgrano, estudiante de Salamanca, a cargo del doctor Diego Martín Reynoso Mántaras, presidente del Instituto Belgraniano del Litoral, miembro justamente también de, obviamente, una gran propuesta, sin lugar a dudas, cultural que ya nos tiene acostumbrados, el doctor Reynoso Mántaras. Redes sociales y propiedad intelectual a cargo de Marisol Dirucio y Rodrigo González, miembros del Alumni Capítulo Argentina. Todo esto va a ser en la provincia de Santa Fe. Atención, el litoral argentino. Provincia de Santa Fe. Próximo sábado, 23 de marzo, 5:30 de la tarde, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santa Fe, en la calle San Lorenzo, 1849. Así que aquellos amigos del litoral, Rosario, los alrededores, provincia de Santa Fe, se acercan sábado 23 de marzo, 17:30, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, estudiar y vivir en Salamanca, redes sociales y propiedad intelectual. Excelente la propuesta para disfrutarlo el próximo sábado allá en el litoral argentino. Bien, vamos a compartir ahora sí, entonces, si les parece, la música de Castilla y León, porque esta propuesta musical es con... ustedes lo van a percibir y van a decir qué buena propuesta y qué rica propuesta musical que hemos elegido. Tiene que ver que fue grabado en Villavieja, en lo que es el Bierzo. Estamos en Castilla y León. Por un lado, Denise Silva. Por otro lado, Bea Boto. Denise Silva, Bea Boto y esta versión de esta Jota de Ancares. Escúchenla porque realmente vale la pena disfrutarlo. La música, entonces. Vamos. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Bien, señoras y señores, acá estamos en el sol de nuestra España, edición federal, a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, plataforma digital de la emisora, multiplataforma digital a través de Mive Producciones. Llega ahora el momento del deporte argentino, deporte nacional, que lo tenemos a nuestro caballero desde su sede de cabecera, de su base de operaciones en la costa atlántica, así que no sé si te hará en malla o no tengo ni idea, no creo, porque debe estar fresquito. Roberto La Rosa. Hola Robert, buen mediodía, ¿cómo vamos?
¿Cómo te va, Cacho? El gusto enorme estar con vos y con toda tu audiencia. No, un día realmente lindo. Acá se pronostica lluvia, pero ha salido el sol en toda la jornada de la mañana. Así que la gente que está, que no es tanta, bueno, aprovecha lo que es este veranito que ya se nos va. Claro. Sí. Aquí siempre en mi búnker, digamos, ¿no? Como se dice normalmente. Exactamente. Y el sol siempre está porque es el sol de nuestra España presente en la Argentina. Por supuesto, siempre sabe. Cacho, Sí. en cuanto a lo deportivo, antes de meternos con el fútbol nuestro, desde todos los fines de semana, dos cosas que llaman realmente mucho la atención. La primera, la lesión de Messi el otro día en el partido de su equipo, y la posibilidad de saber que, bueno, que quizá va a ser duda para el primer partido, porque la selección se junta la semana que viene y ya jugará. Me parece que los partidos, como son en el lugar donde está Messi, él no se tendría que desplazar, tendría que esperarlos ahí. Exacto. Y de una otra situación, yo creo que más allá de no jugar, por lo menos por el tema económico se lo va a presentar, quizá estará en el banco y quizá el segundo partido pueda jugar. Otro de los que también es baja por una distensión es Dybala. Dybala no estará en estos dos partidos de la selección argentina. Y por otro lado, bueno, un problema grande lo que fue el final de la Supercopa, Cacho, porque más allá de felicitar a la gente de River por el triunfo, una transmisión que llegó solamente por Star Más, y que Star Más tiene un gran problema en la República Argentina. Yo no sé si no tiene un buen servidor o hay algunos problemas, porque se frisa lo que habremos habitualmente nosotros de la televisión, o se corta la transmisión en muchos lugares y en muchos momentos del partido. Así que hubo gran problema, tenía que pasarse el partido por ESPN, no lo pasaron y la AFA resolvió en un comunicado dejarle sin efecto el contrato vigente para esta final. Ojo, para esta final solamente a la gente de ESPN. Es solamente este partido. Es, digamos, una pequeña señal, ¿no? Porque no, vamos a decir la verdad, a estas cadenas no transmitir un partido de esto no es nada, ¿no? Lo grosso de todo lo demás sigue normalmente. Está bien, perfecto, hecha la aclaración, Robert. Perfecto, entonces, está bien, perfecto. Bueno, arrancó la fecha 11 de la Copa de la Liga. Ayer, qué sorpresa tal vez, ¿no? Riestra, le ganó Independiente de Avellaneda de Carlitos Tevez 1-0. ¿Cómo puede ser posible? Vos sabés que me da la impresión, ¿viste? Porque esto hay que decirlo también, y esto uno tiene que tener en cuenta un montón de cosas, especialmente el tema de la política. Hoy Independiente se lo trata futbolísticamente y con los horarios igual de lo que ha sido el Vélez, ¿te acordás? En la era de Raúl Gámez. Sí, señor. Que siempre lo ponían los lunes a las 3 de la tarde, los jueves a las 5, ¿entendés? Porque vamos a decir la verdad, más allá de ser un partido y tener una fecha realmente completa, jugar un partido a eso de las 3:30, 4, 5 de la tarde en un Independiente, y me dejan determinadas cosas, más allá de que sos visitante, que no podés llevar visitante, ¿viste? Exacto. Pero los ojos de un partido de sábado a las 19, esto lo dejo picando porque la gente es muy inteligente, ¿viste? Y el periodista tiene que ir hasta un punto donde la gente lo tiene que desarrollar. Un partido que tiene que ir un sábado a las 19 se juega un día viernes en un horario de las 5 de la tarde, ¿viste? Claro, son menos ojos para ver el desarrollo. ¿Está clarito esto? ¿Se entiende un poquito? Perfecto. Así es. Así que bueno, 1-0 ayer, al final perdió con Riestra. Y también, bueno, obviamente, está bien, después Newell's que empató con Platense en el día de ayer, pero ahí veo encuentros interesantes, como por ejemplo San Lorenzo a las 5 de la tarde frente a Sarmiento de Junín, ¿no? Un partido que, bueno, está bien, San Lorenzo juega como local, ¿no es cierto? Así que eso le lleva a favor tal vez, ¿no es cierto, Roberto? Sí, un San Lorenzo que da muestra de ser un equipo que no fue en la jornada de los torneos anteriores, porque uno sabe que cada campeonato que comienza se tiene que reconstruir, porque se venden jugadores, otro queda libre, pagando también la ausencia del arquero que se fue, ¿entendés? Entonces, bueno, muchas de estas cosas dan un clima de un equipo que todavía no se afianza. Y por el otro lado, Sarmiento, también, que si es un equipo, Sarmiento, uno sabe que es un equipo que siempre tiene que sumar, y esa es la alternativa que tiene, ¿no? Llevarse quizá un punto desde el nuevo gasómetro será realmente algo muy importante. Pero también hablando de esto, vos sabés que
había dos alternativas. Hubo una gran polémica porque se decía que uno de los clubes que tenía en mira al City era San Lorenzo. Es cierto. Pero, sí, pero lo que habíamos adelantado el otro día de Independiente, tiene un correlato esta semana con el Kun Agüero. Ajá. Que dice, ojalá que el City, el equipo que me tuvo como gran jugador, en algún momento compre Independiente. Sí, perfecto. Entonces, bueno, vos sabés que esto no ya se determinó que se sacó del DNU esto. Claro. No va más, no. Está. Pero aparte de todo esto, hay que cambiar el reglamento de AFA y cambiar el reglamento de los clubes. Es un lío, ¿no? Eso es imposible realizarlo y menos inmediatamente. Claro que sí. Así que bueno, veremos qué pasa hoy con San Lorenzo, Sarmiento de Junín. Racing, mirá vos, Racing hoy va a enfrentar a Defensa y Justicia en el Cilindro Mágico de Avellaneda. Un partido que puede ser interesante también, Roberto, ¿eh? Y porque Defensa es un equipo que contragolpea y juega bien. Claro. ¿Te acordás cuando yo te dije la otra vez que Racing atacaba pero defendía mal? ¿Te acordás que lo hablamos hace tres o cuatro programas? Bueno, lamentablemente es esto. Y es quizá un defecto. Alguna vez cuando esté con él lo voy a charlar con Gustavo Costa. Me parece que es un equipo que en el fútbol argentino arriesgan demasiado y después por momento queda mal parado. Vamos a ver qué pasa. Es un lindo partido para ver porque Defensa siempre está armadito y siempre tiene la contra dispuesta, ¿no? Claro que sí. Mira, destaco dos partidos para mañana. River Gimnasia y Estudiantes de La Plata Boca. Dos partidos que pueden ser tal vez interesantes. ¿Vos cómo lo ves? Sí, también. El partido de Boca es fundamental para saber si Boca puede arrimar buenos resultados, y por otro lado Estudiantes saber si va a salir de si la cabeza y los pies y el corazón de los jugadores sale de lo que ha sido perder esta copa, ¿no? Claro. Y por otro lado, un River que viene de ganador el otro día. Qué importante cuando uno tiene asistentes que son buenos. De Micheli estaba muy caliente el otro día con el gol y fue a gritárselo a la gente. Sí, y lo agarraron los colaboradores y lo llevaron como diciendo, me parece que es una tontera pelearse con la gente. La gente de River tiene un paladar muy importante, especialmente después de la era de Gallardo. Y bueno, habrá que ver. Y un Gimnasia que muchas veces se la compone para complicar quizá los partidos más difíciles y se enriedan los partidos más fáciles. Habrá que ver. Una linda jornada de fútbol este fin de semana. Exactamente, que es la fecha número 11 de la Copa de la Liga. Claro, porque el fin de semana que viene no tenemos fútbol, querido La Rosa. Y pues juega la selección, claro. Juega la selección y esperando esto, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Me da la situación y lo estoy viendo que es como que Messi tiene problemitas, ¿no? Tiene problemitas, aparte le pegan duro ahí no lo respeta como en España, ¿viste? En Estados Unidos hay un par de burrillos que van a la pierna y van a la pelota. Claro. Así que habrá que ver qué pasa y hablaremos seguramente de la selección el fin de semana. Cacho. Perfecto. Bueno, Robert, nos reencontramos el sábado que viene en el programa. ¿Qué te parece? Sí, abrazo enorme. Siguen con la tarea, te voy a hacer algo cortito de General Lavalle. Por favor. Con la tarea de fumigación. Vos sabés que es muy importante en esta zona y está pasando el tema del dengue, ¿viste? Claro, entonces, casi todos los días y especialmente a la tardecita, cuando el bicho se puede tomar relevancia, se está fumigando todo el partido porque, bueno, la prevención es lo más importante que puede tener una enfermedad de tipo esta, ¿no? Claro, recordemos que está el jefe comunal Guarda, es así, el intendente Guarda, ¿no? Guardia, sí. Guardia. Sí, yo dije Guarda. Nahuel Guardia. Sí. Nahuel, sí. Que es una persona del lugar, ha sido 2 periodos presidente del Consejo Deliberante, tiene muy claro lo que significa ser un intendente. Conoce, sin lugar a dudas. Así que por eso, nuestro saludo para el intendente Nahuel Guardia, de ahí de General Lavalle, y Roberto La Rosa, nos reencontramos el sábado que viene. ¿Qué te parece, Robert? Un abrazo grande, Cachito, y la tranquilidad por el intermedio de las chicas y la producción. Salimos un ratito antes, como que no estamos tan apretados con el final hoy, ¿no? Vamos todavía, dale. Siempre se nos junta la aguja ahí arriba, ¿no? Exactamente, abrazo grande, abrazo grande, Robert. Muy bien. Gracias, fin de semana y gran semana. Gracias, chao. Roberto La Rosa, nuestro hombre del deporte argentino. Bueno, tenemos noticias ahora, ¿no? Bueno, sí, acá me están comentando la producción, vamos con noticias. Ya en instantes va Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte
transporte argentino. Bueno, información que va proveniendo obviamente desde España, muchas noticias, pero también les quiero comentar y destacar algunas informaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno de las Islas Canarias va a apoyar a los canarios que quieran regresar para aportar su conocimiento y su experiencia. Esto lo han dicho los jefes de los mandatarios, el mandatario de Canarias, así que también obviamente es muy importante para destacarlo. Otro tema también, salimos de Canarias, nos vamos a Asturias. ¿Por qué? Porque ya se ha fortalecido en Asturias lo que se destaca el Campus Orígenes, que va a permitir a los descendientes de inmigrantes asturianos conocer el Principado como tal vez un paraíso de oportunidades. Esto lo señaló la vicepresidenta del Ejecutivo Autonómico. Así que enhorabuena el tema también de lo que están comentando, sin lugar a dudas, un trabajo realmente muy, pero muy importante que lleva adelante Asturias. Bueno, otro tema también de colectividad española, claro que sí, representantes de nuestra colectividad aquí en la Argentina le han rendido tributo a los soldados argentinos caídos en la guerra de Malvinas. Esto es un tema muy importante. Saben ustedes que se llevó adelante una propuesta muy especial, el amigo Ernesto Ordóñez, también con amigos también de instituciones. Bueno, ya estaremos comentándoles a todos ustedes estas novedades. Les cuento, Aragonés convoca elecciones anticipadas en Cataluña para el 12 de mayo. Atención los catalanes, ya les vamos a estar ampliando información porque Pere Aragonés está convocando, el presidente de la Generalitat tomó ya esta decisión tras tumbarle el Parlamento los presupuestos de este año. Así que ha anticipado las elecciones en Cataluña para el próximo 12 de mayo. Obviamente estaremos ampliando información en su momento, en tiempo y forma, para que por lo menos tengan en cuenta qué novedades hay al respecto también. Bueno, otro de los títulos también que quiero comentarles a todos ustedes y que tiene que ver con elecciones vascas. Atención, porque 82.882 vascos en el exterior están ya comenzando a recibir la documentación para votar en las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril. Por primera vez recibirán la documentación y las papeletas sin tener que solicitarlas. Esto también para que lo tengan en cuenta, sin lugar a dudas, porque el trabajo que llevan adelante es muy importante y sin lugar a dudas el tema de la votación, bueno, ya se pondrá en tiempo y forma para poder ampliar información al respecto también. Así que por eso. Bueno, nos vamos a ir preparando porque en minutos llegará Ernesto Arriaga con todo el tránsito y el transporte argentino. Estoy observando a ver si estamos recibiendo alguna otra información también que proviene de España en este caso. Bueno, saben ustedes que España se está preparando una nueva y larga campaña electoral, llegará hasta junio, hay claves políticas, están trabajando, veremos qué es lo que sucede también, porque está dando que hablar las últimas novedades del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza. Así que bueno, veremos qué sucede con los partidos políticos, porque se está hablando mucho de ciertas circunstancias muy complicadas también para los partidos políticos allá en nuestra madre patria. ¿Estamos? Así que por eso. Bueno, ¿tenemos pausa del programa? Bien, hacemos una pequeña pausa comercial en el programa y ya en instante tenemos informaciones de nuestra colectividad española acá en la Argentina y en el Río de la Plata. Tenemos a Ernesto Arriaga y tenemos más, mucho más tras la pausa comercial. Volvemos, vamos. Río Uruguay Seguros presenta Rus Agro, acompañando al agro con seguros pensados a su medida. Rus Agro, especialistas en seguros para los agronegocios. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. Galicia está cerca de ti, estés donde estés.
La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentina Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11-4419-6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Centro Salamanca de Buenos Aires. Súmate a las actividades culturales, gastronómicas y escuela deportiva. Sede social, Avenida Independencia 2540 Capital. Campo Deportivo, Morelli 3678 San Justo. Informes 4942-7498. Instagram @Centro Salamanca. Facebook Centro Salamanca de Buenos Aires. Una institución con sentimiento salmantino. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, batas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas, show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Un rincón de Galicia en Buenos Aires. Asociación Centro Partido de Carballiño. Una institución con más de 100 años de historia. Cultura, gastronomía, actividades y esparcimiento para todas las edades. Salón para eventos. Asociación Centro Partido de Carballiño. Juan Carlos Cruz 1361, Vicente López. 15 49 40 18 50. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Bien amigos, acá estamos en el Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, recién había un oyente que nos llamó justamente, que yo estaba comentando el tema de las elecciones en el País Vasco, también en Cataluña. Sí, también hay elecciones en el Parlamento Europeo, ¿eh? Así que campaña electoral en España que va a llegar hasta junio y obviamente son 3 campañas seguidas, obviamente abril, mayo y junio, con múltiples derivadas y claves para la estabilidad del gobierno. Así que País Vasco, Cataluña, Parlamento Europeo, elecciones. Ahora sí, momento del tránsito y el transporte argentino a través de Radio del Pueblo y para todo el país con el caballero del tránsito, el joven Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, muy buen mediodía, ¿cómo vamos? Buen mediodía. Bueno, buenas tardes, ¿o cómo le gusta decir? Buen mediodía para usted, yo está diluviando acá. Ah, no me digas. No, acá en esta... Octavo día antes de Rosario que llueve en San Nicolás, sí, en provincia de Buenos Aires. A ver, ahora. Y el puente Rosario Victoria diluvia, tuvieron que cortar el tránsito por la gran cantidad de agua que hay. Impresionante. Ah, mira vos. Bueno, para tenerlo en cuenta. Tuve que paré la banquina cuando usted, es un dicho. Sí. Dijo, buen día. Sí, buen día ahora porque paré la banquina. Sí. Porque estaba lloviendo tanto que tuve que parar en la estación de servicio después. Claro. No se ve nada y está inundado la ruta 9. Ah, por favor. Sigue inundado por octavo día. Qué terrible. La ruta 90 de acá está totalmente cerrada, sí, y la ruta 8 sí, totalmente cerrada. Impresionante lo que está lloviendo. Qué bárbaro, qué increíble realmente este efecto del niño, porque es el niño, lo que antes era la niña, ahora es el niño.
El niño. El niño travieso. El niño travieso, sin lugar a duda, pero lugares inundados como Gualeguay en la provincia de Entre Ríos y otros puntos de Entre Ríos y de la Argentina también que están, y bueno, acá lo que ha sucedido esta semana fue terrible, ¿no es cierto? Acá en lo que es el AMBA en sí, en lo que llovió y otros puntos de la Argentina, realmente complicado, Arriaga, todo esto, ¿eh? Y yo hace 7 días que estoy con lluvia, 8 días, perdón. Claro. Hace 8 días que el motorhome no lo pude lavar. Sí. Y le cuento algo. Sí. ¿Sabes qué? Yo no puedo creer. Sí. Se lavó el motorhome por la lluvia. Estaba empapado de tierra. Sí. Llueve tan fuerte que el motorhome quedó blanco. Porque llueve tan fuerte, no estoy en barro, estoy en pavimento, que tuve que parar y se lavó. Claro. La fuerza de la lluvia. Claro, sí. Qué bárbaro. Así que por eso. Bueno, Arriaga, danos un pequeño pantallazo porque ya me estás comentando algunas de las rutas que están inundadas con agua que no se puede transitar. La 9, la Panamericana, kilómetro 200 a 300 Rosario. Sí. Trate de no venir porque es un mar de agua. Sí, perfecto. ¿Qué prevención tenemos que tomar ante estas lluvias en las rutas argentinas, mi querido Arriaga? Cuando llueve, como les cuento, tenés que parar. Bien. ¿Por qué? Porque no se ve 10 metros por el agua y la ruta tiene presencia de agua. Ahí parar una estación de servicio. Claro. Cuando llueve, anda a 70, 60 y mantiene mucha distancia con el vehículo que va delante tuyo. Pero cuando llueve tanto, hay que parar. Claro. Porque no se ve. Sí, seguro. Hubo 16 choques desde el viernes pasado hasta hoy en la ruta 9. 16 choques por no parar. Sí, qué increíble. Estos son los Arriaga Tips que estamos compartiendo aquí en el Sol de Nuestra España, los Arriaga Tips también para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en la ciudad, si agarra la lluvia, ¿qué hacemos, querido Ernesto Arriaga? Lo agarrás a Mongo, pones una buena película y te quedas tranquilo. Perfecto. No abajo de árboles, tampoco hay que ponerse, ¿no es cierto? Para cubrirse la situación de una lluvia o de un granizo. Porque usted vio la foto del pobre hombre que había un solo árbol caído y se le cayó arriba al auto. Y vio, ahí está el tema. Ahí el Almagro. Exacto. Y granizo, no salir y tapar el auto en lo posible, si lo tienen al aire libre, con alguna colcha, una frazada, algo para... Bueno, ¿cuál es lo más rápido? Ahí le voy a un tip. Sí. ¿Cuál es lo más rápido? Sí. Usted va en una calle común, no hay árboles. Sí. Se larga la tormenta de granizo. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es lo más rápido que puede poner que le va a salvar el 65% del auto de la piedra? Bueno, ¿qué es lo que hay que poner? Dígamelo. Piense, a ver la producción. Y no sé. Cuando van, el papá va manejando y la productora va al lado del papá. ¿Qué tienen los pies? ¿Y en los pies? La alfombra de las alfombras del coche. Muy bien, vio que le sopló me lo acotó la producción, a mí se las alfombras, claro, las alfombras de goma. Las alfombras de goma me han pasado con un Ford que tenía mi hija Verónica acá en Buenos Aires, que ahora está en España. Se largó en el Río de la Plata una pedrada donde vivía María, en la Quinta Presidencial. ¿Se acuerda cuando se rompieron todas las tejas en Buenos Aires? Sí, señor, claro que sí. Bueno, ¿qué hice? Frené. Sí. Saqué las 4 alfombras, 3, porque una era doble atrás, se la puse al capó y al techo. Me salvó el capó y el techo. Perfecto, claro, porque es goma. La alfombra de goma. Claro, sí. Y si tenés una campera y si tenés un pullover, también lo podés poner porque te salva la piedra mediana. Claro. La piedra de los 150 gramos, olvídate. Claro. Sí, la de goma, ¿eh? Sí, la goma te la salva. La goma te la salva. Bueno, perfecto estos tips que nos estás comentando, querido Arriaga, para tenerlo en cuenta. Así que bueno, pregunto, ¿cómo están obviamente los aeropuertos, las estaciones de trenes? Por suerte acá en Buenos Aires bien, Aeroparque Jorge Newbery de Ezeiza operan con normalidad y tiene de humanas el ferrocarril Roca a Gleu. Y en los subtes con horario sábado normal. Perfecto. Pregunto. No tienen demoras. Constitución Retiro, ¿hay alguna novedad por allí? ¿Todo tranquilo?
Pregúntele a su producción, sabe que estoy en el medio de la ruta 9. Igualmente el WhatsApp bueno, se ve. Ya ahora la producción le pregunta. ¿Usted está hablando de Constitución Retiro, la línea C de subtes? Claro, funciona todo bien, la línea C sí, anda todo bien. Pregúntele a Mili porque va a estar más informada que yo. Perfecto. Porque yo estoy paliando la nieve. Bueno, bien lo suyo. No, acá está línea C. No quiero mentir, nunca quiero mentir. No, tranquilo, línea C acá funciona todo normal. Usted dijo Constitución Retiro. Sí. Malísimo. Sí, está bien. No, funciona bien. Hablando que sepa Pérez, Constitución Retiro por tierra, agarra la Avenida Santa Fe, 9 de julio y llega a Constitución y está impecable. Pero por abajo de la tierra no lo sé. Claro, escúchame. Y hablando de estaciones de subte, la línea D, todavía no está terminada. Faltan detalles, Arriaga, ¿sabías, no? Bueno, pero ya fue habilitada la línea de Dorotea. Sí, pero sí, hay algunos pasajeros que se quejan porque dicen que no está terminada. Pero bueno, es para bien todo esto, así que lo que se ha hecho, los arreglos, ¿viste? Bueno, espero. Espero que sí. Así que, bueno, Arriaga, quédese debajo de un techo en la estación de servicio donde está, mi querido amigo, y mándele ahí un beso enorme a María. Así que que nos estuvimos el otro día ahí, todos ahí juntos charlando. Me disculpa. Dígame, sí. Hay una persona acá que lo saluda a Bongo. ¿Usted se olvida? No, Raya, no, que no falte Raya. Acá. El novio, Bongo es un novio ilusión. Sí, ¿no? Claro, sí. Bueno, uno nunca sabe, mire que es un salchicha muy especial el nuestro. Así que por eso. No, Bongo no es salchicha. Sí, salchichón. Es un salchichón. En realidad es un salchichón. Es un ¿Sabe salchichón. ¿Sabe cómo se llama la raza de salchicha? El verdadero salchicha, la raza. Sí, su perro tiene sangre. ¿Cómo se llama? Es un Dachshund, creo, ¿no? Dachshund. Dachshund. Es un perro alemán. Claro. Este es alemán, o tendencia alemana, media argentina, medio argento, pero bueno. Que yo sepa, Bongo es alemán y español. Porque estamos en el sol de nuestra España. Pues hombre. Así que algo español tiene que ser. Claro que sí. Así que. Vamos, Bongo, todavía. Exacto. Vamos, Bongo. Dale un buen jamón crudo, vas a ver cómo te lo acepta enseguida, no hay problema. Así que, bueno, Arriaga, nos reencontramos el sábado que viene y más tarde igual te llamo, ¿te parece? ¿Está? Me parece muy bien porque, aunque usted no lo crea, sí, voy a estar en el restaurante de José y Mónica en San Antonio Este, la playa de las Conchillas, en Río Negro. Y qué bien que se come ahí, qué buena comida española y argentina. Y lindo lugar, hermoso lugar. Sí. Paradisíaco. Perfecto. Arriaga, nos reencontramos, ¿te parece bien? Me parece muy bien y saludo a las productoras y a Bongo. Bueno, un beso grande para María, para Raya, también y para vos, querido Arriaga. Fiun, amigo. Fiun, cariños a toda la audiencia, que es la que hace la radio. Claro que sí, gracias, abrazo grande. Chau. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Bueno, Mili, tenemos propuestas de información para nuestra colectividad española y sus descendientes acá en el territorio argentino y Río de la Plata. Así es, presten atención, ¿por qué? Porque la Federación de Sociedades Españolas de Argentina está con el nuevo ciclo de jornadas informativas sobre la Ley de Memoria Democrática, ¿sí? El artículo 8, nacionalidad, así que para que tengan en cuenta aquellos que quieran información, aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, bueno, justamente acá la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, junto al Centro de Descendientes Españoles Unidos, también junto a la Federación, están haciendo este ciclo de jornadas informativas. Vuelvo a repetir, informativas, porque es para que ustedes se saquen todas las dudas que tengan, ¿sí? No vayan con terceros, no estén preguntando en redes, ustedes van acá a este lugar, ustedes se contactan directamente con ellos y les van a sacar todas las dudas que tengan sobre esta ley de memoria democrática que se extendió el plazo, sí, para que tengan en cuenta. Así que todos los martes, a partir del 26 de marzo, van a poder sacar su turno para poder participar de estas charlas, ¿sí? Así que tengan en cuenta, hay que contactarse con FEDESPA, que es la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, y ahí les van a pasar el link, que es muy simple, si no, se comunican con nosotros y se los hacemos llegar
porque son cupos limitados, ¿sí? Perfecto. Para estas jornadas informativas que van a ser todos los martes. Perfecto, le mandamos un saludo al presidente de la Federación de Sociedades Españolas de Argentina, FEDESPA, el arquitecto Pablo Marnotes Raña, un gran abrazo para Pablo, y también para su esposa, la arquitecta Mariela Coronel González. Un Así beso es. enorme para ella. Les mandamos un besito. Claro que sí. Sí, que Vamos. siempre están ahí en Bueno, contacto. hábleme de Muy bien. Carballiño. Bueno, nos vamos a Carballiño, sí, porque recuerden que está mañana, domingo 17 de marzo, a partir de las 13:30, la festa de cerveza, ¿sí? La festa de cerveza. Destapé una. Muy bien, muy bien. Se pueden contactar con María Silvana Reynoso al 11 49 40 18 50. Repito, María Silvana Reynoso, 11 49 40 18:50. La lugar festa todavía. da cerveza, hay algunos lugares, claro que sí. Qué buena Así comida. que en la Asociación Centro Partido de Carballiño, Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Repito, Juan Carlos Cruz 1361 en Vicente López. Les mandamos también un beso a María Silvana, que siempre estamos ahí en contacto. Otra propuesta que llega para la semana, digamos, que viene, sí, la semana que viene, está bien, el 23 de marzo. El 24 está la espicha al mediodía, está la espicha en el centro asturiano. Bueno, el 23 a la noche, sábado 23 a la noche, a las 20:30 horas, no se suspende por lluvia. ABC del partido Corcubión está preparando una nueva Noite de Lua e Gaitas. Opa. Así que música y baile tradicional de Galicia y otros barrios, comidas típicas, entrada libre y gratuita. Bien. Repito, entrada libre y gratuita. Esto es en Juan Carlos Cruz 1871 en Vicente López. Repito, Juan Carlos Cruz, 1871, Vicente López, ABC de partido Corcubión, el 23 de marzo a las 20:30 horas. Esta Noite de Lua e Gaitas. La verdad que la otra vez estuvimos hermosos, lo que se disfrutó. Excelente. Música, baile, la verdad que increíble ahí toda la gente que forma parte de ABC de partido Corcubión y las bandas que estuvieron ahí también. Fue una gran fiesta. Y mucha juventud, ¿eh? Así bien, es, mucha eso juventud, hay sí. que destacarlo. La verdad que sí. Muy bien Ajá. el trabajo que realizan. Así Está. que también ahora les voy a pasar una información de nuestros amigos de Residencia Tinetense, porque están preparando el almuerzo por el aniversario 38 para el próximo domingo 7 de abril a las 13 horas. Así Bien. que Residencia Tinetense, que está en Guevara 35, en Capital Federal, pueden ir reservando. Sí, pueden ir reservando al 4855-6253. Repito, 4855-6253, la Residencia Tinetense Asturiana, que, vuelvo a repetir, aniversario número 38, el domingo 7 de abril a las 13 horas, esta gran fiesta que están preparando. Les mandamos también un saludo. Siempre nos escuchan ahí toda la gente que pertenece a la residencia, que están ahí, así que les mandamos un beso enorme acá desde el sol de nuestra España. Qué bueno. Y ahora también, para ir cerrando, les tengo dos propuestas. Una que es obviamente el Centro Salamanca, que ya lo estuvimos comentando en el momento de la Federación de Castilla y León. Bueno, les voy a volver a comentar porque nos preguntaban. El Centro Salamanca está presentando Corazón de Mujer. Esto es el 2 de abril, Claro. ¿sí? 2 de abril a las 15 horas en Avenida Independencia 2530. Va a ser una exposición con literatura, arte, música en vivo, buffet. La verdad que es un gran espectáculo, una gran convocatoria que están haciendo. Así que, y algo que preguntaban, ¿sí? La entrada es libre y gratuita. Así que aquellos que se quieran acercar, Corazón de Mujer, entrada libre y gratuita en el Centro Salamanca de Buenos Aires, Avenida Independencia 2540. Así que les mandamos también un saludo a todo Centro Salamanca, a Liliana Montiel también, a todos ahí que están organizando Corazón de Mujer. Bien. Y para cerrar, ahora sí, nuestros amigos de Rincón Murciano de Rosario nos habían enviado ya hacía unos días que están buscando, atención, para poder bailar, para formar el grupo de baile, como quien dice. Así que aquellos que están por Rosario se pueden acercar. Alrededores, exactamente, o se pueden contactar con el Rincón Murciano de Rosario a través de las redes sociales, Aires Murcianos o Rincón Murciano Rosario, y ahí pueden obtener más información para ser parte del conjunto de baile, que la verdad es muy lindo, porque van a un montón de lugares. Estuvimos viendo, creo que hasta estuvieron en diferentes ferias de colectividades de Rosario, de otros lugares, así que también muy bueno el trabajo que realizan ahí de Rincón Murciano de Rosario. Así que eso es todo por hoy. Perfecto, bueno, le mandamos un gran saludo a la familia Cantatore, de ahí de Avellaneda, que nos está escuchando, también a mi querido Willy, al gran Dante, un beso enorme para Dante, para Willy, para la esposa también de Willy también, hombre
siempre ligado obviamente a lo que tiene que ver el fósforo, también, y obviamente otros temas también. Así que bueno, enhorabuena. Gracias Rivadulla Campos también, mi querido Miguelito Martínez, colega locutor, también. Así que por eso, Mili, ¿qué me querés comentar también? Teníamos que... Voy despidiendo, hasta el sábado que viene. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, las redes sociales, nos buscan como El Sol de Nuestra España. La central de oyentes 11 36 76 6100. La semana que viene lanzamos el sorteo de Pascua. Así que a estar atentos, a estar atentas. Algo dulce, ¿no? Sí, ya sabemos, ya nos imaginamos. No lo quiere decir entonces. No, sí, ya sabemos que va a ser. Un chocolatito ahí, un huevito. Un huevo de Pascua. Exactamente. Así que gran huevo gran. Recuerden, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. La central de oyentes 11 36 76 6100. Y ahora sí me despido. Hasta el sábado que viene. Perfecto, amigos. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, sábado. Máxima de 27, chaparrones. Para la tarde, noche, chaparrones. Y luego cielo parcialmente nublado. Para mañana, domingo, mínima de 20, máxima de 25, con cielo parcialmente nublado. El lunes, mínima de 21, máxima de 26, con chaparrones durante la mañana y parte de la jornada. Amigos, nos vamos despidiendo, con su majestad el Paso Doble, en esta versión tan particular, magistralmente de Voces de La Paz. En Hermundo es el Paso Doble. Quien les habla, Oscar Di Profio Bernardes. Les digo gracias por compartir esta nueva edición del Sol de Nuestra España a través de Radio del Pueblo. Recuerden que a partir del primer sábado del mes de abril, primer sábado del mes de abril, vamos a estar en el horario de 11 a 13. Así que recuerden, primer sábado de abril va a ser de 10 a 11, Manuel Corral Vide con su programa Consentidos, y luego nosotros de 11 a 13 con el Sol de Nuestra España y Ciudad Federal, porque vamos a seguir ampliando muchas cosas que les vamos a estar contando próximamente. Buen fin de semana para todos, buena vida, chao. Hasta aquí El Sol de Nuestra España, una realización de MIBE Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.